Entramos en el bloque de luxaciones. Todos sabéis que es una luxación, es la pérdida de congruencia articular, es una articulación que por un mecanismo traumático directo o indirecto se sale de su sitio, se sale de la articulación y tenemos que hacer algo para volver a introducir ese hueso en la articulación y que vuelva a funcionar. Es muy importante en las luxaciones tener como punto de partida que ante una luxación, la que sea, aunque sea muy llamativa como esta, si os la encontráis en la calle, no se os ocurra manipular el dedo o la articulación que sea que aparentemente está luxada sin hacer una radiografía antes. Es preceptivo hacer una radiografía antes porque en este caso o en cualquier caso de luxación, supuesta luxación, no podemos saber si el dedo además de estar luxado está roto también ahí dentro. Si tenemos una fractura y la manipulamos, podemos hacer que la fractura acabe sin una fractura conminuta o mucho peor y acabe teniendo un problema mucho más grave. De manera que siempre radiografía y luego con la radiografía en mano a la vista, si es una luxación pura, redúcela en urgencias con algo de anestesia local, con sedación, y si es una fractura luxación, pues tienes que llevarla a quirófano para que la reducción sea lo más suave posible bajo anestesia general, para que no dañar la fractura y de paso ves también con el aparato de rayos cómo queda reducida la fractura. En la mayoría de los casos, cuando hay una fractura de luxación, esto es aplicable al hombro, que es la más frecuente, cuando reduces la luxación bajo anestesia, la fractura se queda sin desplazar y no requiere cirugía posterior. De todas las luxaciones del cuerpo humano, sin duda la más frecuente es la del hombro. Cuando hablamos de luxación de hombro, nos estamos refiriendo a la articulación glenohumeral. Y esa articulación glenohumeral se puede lesionar en mecanismos totalmente banales. Un giro inesperado puede hacer que nuestra articulación hombro se salga y se luxe. Vamos a hacer una revisión de las luxaciones más importantes, de nuevo yendo de arriba a abajo, de craneal a caudal. Y vamos a ver de todas ellas alguna característica, tratamientos y qué es lo más rentable que debéis conocer cara a vuestra preparación. Si empezamos de arriba abajo, la articulación que tenemos más arriba, luxable, potencialmente luxable, es la articulación acromioclavicular. Todos tocamos nuestra clavícula y si seguimos con la mano nuestra clavícula, llega un momento en que llegamos a la articulación acromioclavicular, que es un hoyuelo que tenemos en el hombro. Ese hoyuelo es la unión del acromion con la clavícula. El acromion es la escápula, el hueso de la escápula, parte del hueso de la escápula, y tenéis un esquema muy interesante en las imágenes que debemos visualizar o debemos conocer para entender bien los tres tipos de lesión posibles en esta articulación. Hay más tipos posibles de lesión que esos tres, pero son nada rentables en vuestro estudio. Pero sí tenéis que saber estos tres tipos de lesión acromioclavicular. ¿Cómo se lesiona un acromioclavicular? Una caída en bici o en moto en el que te caes de lado y la bola del hombro recibe un golpe seco hacia abajo y la articulación acromioclavicular puede sufrir saltando hacia arriba. Mirad la imagen de la izquierda. Tenemos una articulación acromioclavicular y la clavícula está amarrada a la cintura escapular, anclada a la escápula por dos grupos de ligamentos, por dos puntos de amarre. Los ligamentos acromioclaviculares directos que saltan de la clavícula al acromion y los ligamentos coracoclaviculares que saltan de la clavícula a la coracoides de la escápula. Si cortáramos con una tijera esos dos grupos de ligamento, la clavícula saltaría hacia arriba por acción del esternocleidomastoideo. Vamos a ver los tres tipos de lesión posibles que podemos tener en una lesión acromioclavicular. Primer tipo posible, que el paciente venga a urgencias con mucho dolor en la acromioclavicular, te señale a punta de dedo que después de la caída de la bici o de la moto tiene mucho dolor en ese punto, le quitas la camiseta, no tiene ningún resalte, ninguna deformidad, le haces una radiografía, es completamente normal, no hay ningún hueso roto, y al apretar la clavícula no baja y al soltarla no asciende. Lesión tipo 1, esguince acromioclavicular, tratamiento conservador, por supuesto, cabestrillo, analgésico, se recuperan fáciles. Puede haber el siguiente escenario también, que el paciente venga a urgencias en una situación diferente, mucho dolor, le haces una radiografía, no hay ninguna fractura, la clavícula está en su sitio y no ha saltado, pero al apretarla la clavícula se hunde y al soltarla no salta. Fijaos en el esquema del medio. Se han roto los ligamentos acromioclaviculares directos, pero han resistido los coracoclaviculares. Por eso, imaginaos el esquema central, podemos apretar y hundir la clavícula un poco, pero al soltarla no salta porque está bien amarrada todavía. Tratamiento conservador. Los acromioclaviculares van a unir, no van a tener problemas y van a poder hacer una vida razonablemente normal. Y fijaos, sin embargo, el tipo 3, que es el que estáis esperando todos, porque es la ruptura completa de todos los ligamentos que unen la clavícula
a la escápula. En el tipo 3, el paciente viene a urgencias con la clavícula saltada y un bulto en el hombro. Cuando vemos un tipo 3 y vemos una radiografía, claramente la clavícula está saltada, está elevada. Y a muchas personas en urgencias se les pone cara de piano para explorar corriendo el signo de la tecla, que todos sabéis que viene asociado al acromio clavicular. ¿En qué consiste el signo de la tecla? El signo de la tecla consiste en que, como todos los ligamentos se han roto, si apretamos la clavícula hacia abajo, la clavícula va a chocar abajo, va a hacer tope con la coracoides de la escápula. Y ese golpe clavícula coracoides va a sonar plom, como si fuera la tecla desafinada de un piano. Y ese signo de la tecla se ha quedado como descripción de la luxación acromioclavicular. Al paciente le hace maldita la gracia que le toques la tecla 2 o 3 personas seguidas, de manera que tenéis que explorarlo de uno en uno o una vez con cada paciente si fuera el caso, pero es muy representativo, sobre todo la elevación, el bulto en el hombro. Si hubiera alguna duda, se puede hacer una radiografía cargando peso en el brazo para claramente ver el ascenso de la clavícula, aunque rara vez esto es necesario. ¿Qué hacer con una luxación acromioclavicular verdadera como esta? Pues todos pensaríais, bueno, eso hay que repararlo, el tratamiento tiene que ser quirúrgico, no puedes dejar una clavícula a por uvas ahí arriba, ¿no? Bueno, pues el tratamiento depende de la actividad profesional del paciente. ¿Y por qué es esto? La cirugía para esta lesión no es maravillosa. Hay infinidad de técnicas descritas y sabéis que cuando en medicina hay muchas técnicas para un mismo problema, es que ninguna de ellas es buena del todo. ¿Y por qué no es buena del todo? Si amarramos fuertemente la clavícula a la escápula para que nunca más vuelva a saltar, que se quede ahí de por vida, y hacemos un amarre tremendamente potente, va a perder elasticidad y vamos a perder movilidad del hombro en el paciente. Luego, no gran resultado final. Si por el contrario hacemos una cirugía para darle una estabilización más dinámica, más natural, más elástica, cabe la posibilidad de que cuando el paciente empiece a hacer cosas, la clavícula vuelva a saltar otra vez, porque esos ligamentos tienen una cicatrización mediocre. Por todos esos factores que os comento, solo recurrimos a la cirugía en casos en los que el paciente no puede perder o no debe perder el 5 al 10% de fuerza total en la cintura escapular que representa la articulación acromioclavicular. ¿Y eso en qué situaciones sucede? Mozos de almacén que tienen que estar todo el día cargando peso en altura, electricistas, gente que hace instalaciones en techo, tienen que estar todo el día con los brazos en alto sujetando peso. Pero eso no sucede, por ejemplo, en un médico, la persona que está dependiente de un supermercado o que está en un banco trabajando en una ventanilla de un banco. De manera que si os preguntan en una pregunta de examen cuál es el tratamiento de elección de una luxación acromioclavicular, tendréis que decir que depende de la actividad funcional del paciente. Si la actividad funcional es de alta demanda, cirugía; si es de baja demanda, tratamiento conservador está bien. Tratamiento conservador que va a dejar un bultito en esa zona, será mucho menor cuando pase la fase inflamatoria, pero que va a permitir hacer la mayoría de las actividades de la vida diaria. Aquí tenéis representado el resumen de esta patología. Arriba a la derecha tenéis el salto de una clavícula en una luxación acromioclavicular. Abajo tenéis la representación primero gráfica, luego en una radiografía de una acromioclavicular luxada. A la derecha tenéis un paciente al que ya se le ha operado con unas agujas para nivelar la acromioclavicular, y eso no se ve obviamente en la radiografía. Se le han suturado los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Esas agujas hay que quitarlas hacia las 4 o 5 semanas, esperando que los ligamentos se hayan hecho una buena cicatrización, cruzando los dedos, para que al quitar las agujas la clavícula no salte. La luxación más frecuente del cuerpo humano es la de hombro, la glenumeral, la de la bola grande, y aquí tenemos que tener varios datos prácticos muy útiles para responder preguntas de exámenes. Primero, el paciente viene a urgencia en la situación que veis en el fondo de la imagen de la diapositiva, agarrándose el brazo malo, y hay una imagen que hablan todos los libros, que es la imagen de hombro en charretera. La charretera la tenéis en el centro representada, son las hombreras de algunos ejércitos o fuerzas del orden, que hace que el hombro esté afilado, que esté casi cuadriculado. Fijaos en los hombros del paciente que tenemos en la imagen. El hombro de la derecha del paciente a nuestra izquierda está redondeado, está bien. Si ponemos ojos de rayos X en el húmero de la derecha del paciente a nuestra izquierda, podemos intuir que más o menos la diáfisis hacia arriba va la bola, y la bola está centrada en el cuadrante de arriba del hombro. Luego ningún problema con ese hombro. Sin embargo, vamos al otro hombro, a nuestra derecha, el hombro izquierdo del paciente. Vemos que el hombro está afilado, tiene como un hachazo, no está redondito. Y además, si fijáis en el brazo que se está sujetando, que es el que tiene el hombro luxado, y ponemos imagen de rayos X, la diáfisis de ese húmero
no nos lleva al cuadrante externo de arriba del hombro, sino nos lleva a la zona de la axila o a la zona por debajo del pectoral mayor. Eso nos indica clínicamente, en la exploración clínica, que ese hombro podría estar luxado, pero tenemos que hacer una radiografía para confirmarlo. Más del 90% de luxaciones de hombro son anteriores, antero-inferiores. La bola, como es ese caso que intuimos, se sale y se coloca por debajo del pectoral mayor. Un porcentaje muy pequeñito de luxaciones de hombro son posteriores. Una luxación anterior de hombro la puede tener cualquiera. Cualquiera podemos tener una luxación anterior en un mal gesto. Imaginaos, vas agarrado en la barra de un autobús, pega un frenazo, el hombro se te va hacia adelante y se te sale por delante la bola. Sin embargo, una luxación posterior de hombro no la puede tener quien quiere, sino quien puede. Porque para que una persona tenga una luxación posterior de hombro, tiene que caerse con el brazo en rotación interna para que la bola se salga por detrás. Y eso es algo muy improbable. Cuando nos caemos ponemos las manos al suelo para no rompernos la cara, pero no ponemos el codo, que es la manera en la que una persona se luxaría el hombro por detrás. Salvo que te caigas a plomo porque pierdas el conocimiento. La luxación posterior de hombro la vamos a ver típicamente en personas que de repente pierden el conocimiento. ¿Y quién pierde el conocimiento de manera habitual? Diabéticos con crisis hipoglucémicas, alcohólicos que en plena melopea se caen y se luxan el hombro hacia posterior, o personas que tienen crisis comiciales, crisis epilépticas. Las crisis tónico-clónicas, la fuerza que se hace es tan grande que el hombro puede luxarse por detrás. Y un grupo muy pequeño pero fácilmente identificable en urgencias, que son las personas que sufren una descarga eléctrica. Las personas que sufren una descarga eléctrica grande se puede producir una luxación de hombro por detrás porque la musculatura es mucho más potente para hacer una rotación interna de los brazos y que la bola se escape por detrás. Pero esas personas vienen a urgencias oliendo a barbacoa. Sin embargo, los otros grupos, puede darse el caso de que te lleguen a urgencias con una supuesta luxación de hombro, no recuerden que se hayan caído, no te dicen que se hayan caído, le llevas a rayos, haces una radiografía y es todo aparentemente normal. Y quiero que os fijéis en el aspecto radiológico de la luxación de hombro, porque en las imágenes de arriba tenemos un hombro luxado y todo el mundo ve que este hombro está luxado. La bola del hombro está de excursión por el tórax, está fuera de su sitio. El niño que viene con el papá que se ha luxado el hombro dice, mira papá, el hombro está luxado. La persona que va limpiando por allí pasa y dice, mira, otra luxación de hombro. Todo el mundo ve una luxación de hombro si es antero-inferior. Sin embargo, volvemos otra vez al caso que os planteaba antes. Esa persona que viene un sábado por la mañana en urgencia, no recuerda nada, no sabe qué le ha pasado, no puede mover el hombro, tiene un dolor tremendo del hombro, le llevas a rayos y mirad abajo a la izquierda, tiene una radiografía muy normalita. La bola está mirando al aglenoides, todo parece muy normal, todo es muy normal. Corremos el riesgo de que si no historiamos bien a estos pacientes y no radiografiamos bien a estos pacientes, se vayan a casa con el diagnóstico de artritis de hombro, un dolor de hombro afiliar, cosas inespecíficas. Ojo con esto. En estos casos hay que preguntar y buscar los antecedentes de estos pacientes. Y si están esos grupos de riesgo que os he comentado, diabetes, alcoholismo, epilepsia, les llevamos otra vez a rayos. En rayos tenemos un palo de escoba para poder separar el brazo y hacer una radiografía en proyección axilar. Vamos a ver la zona de la axila. ¿Y qué encontramos? Mirad la radiografía de abajo en el medio. Sorpresa, tenemos un trocito de hueso roto. El troquín está roto. Y esto ya nos hace encender todas las alarmas. Recordad que el troquíter es la tuberosidad mayor, que está arriba, el troquín es la menor. Fractura aislada de troquín, más pérdida de conocimiento, más dolor tremendo en un hombro, igual a luxación posterior de hombro. La bola está girada y mirando hacia atrás. Oye, parece que está en aglenoides, sí, pero está girada y mirando hacia atrás, está luxado hacia atrás. Como no gires y reduzcas la bola en su sitio, ese hombro no va a funcionar y vas a tener problemas después para poder conseguir una función buena. Luego recordad que aunque la luxación de hombro posterior es muchísimo menos frecuente que la anterior, es muy preguntable para buscar esa asociación lesional que es casi patognomónica. Si os ponen una pregunta de examen, fractura de troquín, dolor en un hombro incorrecible, pérdida de conocimiento por esos grupos de riesgo, igual a luxación posterior de hombro. Volvemos a la luxación anterior, que es la más frecuente, para dar un par de detalles más de luxación anterior de hombro. El primer detalle lo tenéis ahí representado con una flecha. Cuando una persona tiene un primer episodio de luxación de hombro, se le puede volver a salir más veces y los pacientes se lo cuentan en consulta. Doctora, que ahora estoy muy bien, hace 3 semanas se me salió el hombro, pero he leído, me han contado, el doctor Google comenta que si se me puede volver a salir otra vez, más veces, ¿no?
Pues efectivamente, hay una cosa que se llama luxación recidivante de hombro, en el que después de un primer episodio el hombro se luxa cada vez con más facilidad. ¿Por qué se produce esto? Porque se ha roto el fibrocartílago anterior de la glenoides, la lengüeta, el tope anterior que tiene el hombro, que está representado ahí con una flecha. Si se rompe ese fibrocartílago anterior y se crea un ojal de debilidad, un ojal de herida interna, la bola se escapa por ese ojal cada vez con más facilidad. Y eso produce una luxación recidivante de hombro. Os he dicho al principio de la videoclase que solo quería 2 nombres propios a fuego en la clase de hoy, y aquí viene el primero. Lesión de Bankart. Bankart significa rotura del fibrocartílago anterior de la glenoides que predispone a la luxación recidivante de hombro. Tenéis que asociar lesión de Bankart con luxación recidivante de hombro. Hay una lesión anecdótica ósea que le dais muchas veces tanta importancia como en Bankart y que no tiene mucha importancia, que es la lesión de Hill-Sachs, que la tenéis en los manuales. Cuando vemos que una bola de húmero tiene un achatamiento, una especie de cráter, un hoyuelo, significa que en el pasado ha podido haber una luxación de hombro ahí. La bola, al salir, golpea la glenoides, se hace un bollo y se escapa. Al reducirla, ese hoyuelo, ese golpecito, ese bollo en el parachoques de la bola se queda visible en la radiografía. Pero esa zona no suele ser articular y no suele dar ninguna secuela. Simplemente nos sirve para pensar que haya podido haber en el pasado una luxación de hombro. Pero el nombre que tenéis que memorizar es Bankart. ¿Qué hacer con una persona que tiene una luxación recidivante de hombro, con una lesión de Bankart? Repararla. Es muy incapacitante y la cirugía por vía artroscópica permite reanclar ese fibrocartílago, reparar la lesión de Bankart y que el hombro no se vuelva a salir más veces. Hay un nervio que pasa por el hombro que puede lesionarse en las luxaciones de hombro, pero también en las fracturas alrededor del hombro, que es el nervio axilar. Decís, bueno, pues está tirado, el nervio axilar, la axila, el hombro, muy fácil. Bueno, para complicar un poco más la existencia, el nervio axilar recibe el nombre también de nervio circunflejo. Recordad que axilar y circunflejo es el mismo nervio, es el nervio que más suele lesionarse en forma de neurapraxia, de atontamiento temporal con recuperación completa, después de una luxación de hombro o de una fractura luxación o de una fractura en el número proximal. Sabemos que el nervio ha sufrido porque el paciente deja de notar la zona de la bola del hombro y la tiene menos sensible. Seguimos bajando y llegamos a la luxación de cadera. La luxación de cadera suele producirse en una persona que va habitualmente de copiloto, en coches que todavía no llevan airbag del acompañante, cada vez son menos. En un accidente frontal lleva la rodilla colocada en el salpicadero y el motor se empotra hacia el habitáculo, impacta en la rodilla y echa hacia atrás todo el fémur y la cadera se luxa por detrás. Este mecanismo de producción, que tiene representado abajo a la izquierda, produce más del 90% de luxaciones de cadera, que son posteriores. Ojo con el nervio ciático, hay que explorar bien la pierna, está justo atrás de donde se sale la bola. Y cuando hay una luxación de cadera, el paciente, una luxación posterior de cadera, el paciente viene a urgencias con mucho dolor y con una postura que veis arriba a la izquierda, en rotación interna y acortamiento de cadera, que en los libros de traumatología francesa se llamaba clásicamente la postura del bañista sorprendido, que es la postura que pondría un bañista que está desnudo si le descubren desnudo para taparse sus partes, ¿no? Mentes calenturientas, sin duda, los traumatólogos franceses, pero se ha quedado con esa denominación y en muchos libros aparece con esa denominación y podría aparecer en alguna pregunta de examen con esa denominación también. Postura bañista sorprendido, luxación posterior de cadera. Bueno, ¿qué hacemos con una cadera que está luxada? El paciente o la paciente no viene precisamente en ayunas, suele ser de madrugada, accidente de tráfico, después de una noche grande de juerga. ¿Esperamos 6 horas a que cumpla ayunas para bajo anestesia reducir despacito la cadera y que no se dañe nada? Pues todos estáis pensando, no, 6 horas es demasiado. Efectivamente, si dejamos 6 horas la bola fuera, el riesgo de necrosis o de complicaciones es muy alto. Tenemos que llevar al paciente a quirófano, el anestesista tendrá que regular cuánta anestesia ponerle conforme a la anestesia que lleve el paciente ya puesta antes de venir al hospital, y bajo anestesia tenemos que reducir despacito la cadera, una persona sujeta la pelvis, la otra persona sujeta la pierna, y haciendo movilización suave encajamos la bola dentro de su sitio. Miramos con el aparato de rayos, comprobamos que esté todo en su sitio y si está todo bien, ahí hemos sacado la reducción. Algo preguntable en las luxaciones posteriores de cadera es que si el paciente lleva un golpe, recibe un golpe en la rodilla que echa todo el fémur hacia atrás y luxa la cadera por detrás, la rodilla también puede verse dañada. Fijaos en esta secuencia de imágenes. Arriba a la derecha está la postura del bañista sorprendido, la postura típica de una luxación posterior de cadera.
Abajo vemos en la radiografía el acetábulo vacío y la bola luxada, y a la izquierda vemos también la postura típica del albañista sorprendido, y si ampliamos la fotografía de la izquierda, nos vamos a dar cuenta de que en algunos casos, además de la luxación posterior de cadera, se puede también sufrir una fractura de rótula por el traumatismo o una lesión en el aparato extensor de la rodilla. Luego, siempre que viene un paciente con una luxación posterior de cadera, hay que tocarle la rodilla y hacer una radiografía de rodilla y comprobar que no haya una lesión asociada en la rodilla. La siguiente luxación que vemos es en la rótula. Muy telegráficamente tenéis que asociar luxación de rótula a niñas preadolescentes hiperlaxas que tienen mucho recorrido lateral de su rótula y que con alguna frecuencia la rótula se sale de su sitio, mucho dolor, estiran la rodilla, les vuelve a encajar otra vez, vuelven a su sitio y vienen a urgencias con mucho dolor y con derrame y con una rodilla traumática. El tratamiento es conservador, incluso en la luxación recidivante de rótula. ¿Por qué? La potenciación del aparato extensor, la rehabilitación, produce que la movilidad se reduzca y rara vez se vuelva a salir, y cumplir años en estas niñas permite también que pierdan elasticidad, gran parte de la elasticidad que tienen a los 12, 13, 11 años, la pierden con 17, 18 años y ya dejan de tener luxaciones de rótula de por vida. De manera que tenemos que ser muy conservadores en la luxación recidivante de rótula. Solo en los casos en los que exista una anomalía de fábrica, en el que, por ejemplo, en el canal troclear femoral uno de los cóndilos femorales esté más bajo de lo normal, en ese caso, si hay una hipoplasia de un cóndilo femoral, la rótula se sale por ahí fácilmente. Podemos hacer una cirugía para elevar ese cóndilo femoral, pero estas cirugías son excepcionales. Tenéis que asociar telegráficamente luxación de rótula y luxación recidivante de rótula, niñas preadolescentes hiperlaxas, tratamiento conservador. Sin embargo, es muy diferente si presentamos o si viene a urgencias una luxación de rodilla. Para que se produzca una luxación de rodilla tiene que haber un traumatismo brutal, un traumatismo muy violento. Nadie se luxa la rodilla porque se haya caído de una silla o porque le den una patada jugando al fútbol. Para que se rompan todos los mecanismos de sujeción que unen la tibia y el fémur, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, inserciones parameniscales, tendón popliteo, cápsulas articulares, tiene que haber un traumatismo brutal. Esta es una urgencia desagradable, es la urgencia que nadie queremos tener en una guardia. Afortunadamente hay pocas al año, pero vais a entender muy bien lo que os digo. Cuando llega una luxación de rodilla, urgentemente hay que llevarla a quirófano para, bajo anestesia general, poder reducir la rodilla y colocarla en su sitio. En cuanto reducimos la rodilla, la colocamos en su sitio y colocamos una férula para estabilizarla, lo primero que hacemos es llamamos corriendo al cirujano vascular. La prioridad en una luxación de rodilla no es reparar urgentemente el ligamento cruzado roto, el ligamento cruzado anterior, posterior, inserciones meniscales. Esto lo hacemos en diferido a la carta cuando la rodilla esté enfriada, entre comillas. A las 3, 4 semanas de la lesión podemos planificar una cirugía a la carta para poder ya recuperar la rodilla. Sin embargo, la complicación más temible de una luxación de rodilla es que se dañe la arteria poplitea. Por eso, en cuanto reducimos la luxación de rodilla, llamamos al cirujano vascular. El cirujano vascular viene, hace un ecodoppler y, si hay alguna duda, hace una arteriografía. La imagen que no queremos ver nadie cuando hay una luxación de rodilla es la que veis a la derecha, un stop vascular en la poplitea por una lesión grave en la arteria poplitea después de una luxación de rodilla. Y esto pasa dramáticamente en la mitad de los casos, que suele ser además gente joven después de un accidente de tráfico. En la mitad de los casos la arteria poplitea se ha dañado de manera grave y requiere una cirugía vascular urgente para intentar hacer un bypass desde esa zona ciático femoral, tibial posterior o tibial anterior o pedio. El problema que hay con esos bypasses es que son técnicamente muy complicados, difícil que funcionen, muchos de ellos fracasan poco después de hacerse el bypass. La mitad de los bypasses en esa zona fracasan, de manera que la mitad de la mitad, una de cada 4 personas que entren con una luxación de rodilla a la urgencia, van a acabar con la pierna amputada a los 3-4 días del accidente. Luego, por eso es extremadamente importante esta complicación y extremadamente dramática este tipo de lesión. Aunque la imagen sea fuerte, en 1 de cada 4 personas acaba con la pierna, como veis ahí, amputada en el cubo de basura a los 3-4 días después de un ingreso con una luxación, después de una luxación de rodilla.
En el bloque de partes blandas tenemos que arrancar preguntándonos cuál es la urgencia más frecuente en cualquier servicio de urgencias de cualquier hospital del mundo. En traumatología, la urgencia más frecuente, sin duda alguna, es el esguince de tobillo. Esguince de tobillo que todos hemos alguna vez sufrido en nuestra vida. El esguince de tobillo no solo es la urgencia más frecuente en traumatología, sino además es una de las urgencias más frecuentes en todo el hospital, incluyendo todas las urgencias hospitalarias. De los esguinces de tobillo, de los graves, no del banal que te recuperas al día siguiente y haces una vida normal, de los esguinces graves de tobillo que se llevan 2-3 meses de recuperación, un 5 a un 10% de ellos pueden llegar a dar secuelas. Y esas secuelas se producen o son de dos tipos. Secuelas que pueden llegar a necesitar una cirugía en algún momento. Son de dos tipos. Uno, que haya una lesión osteocondral, es decir, que se rompa un trocito de cartílago en el momento de la lesión inicial y ese trocito de cartílago quede suelto en la articulación, en lo que llamamos un ratón articular o un cuerpo libre articular, y que eso produzca sinovitis, dolor crónico en el tobillo, derrames de repetición. O la segunda lesión, que puede dar lugar a secuelas, es una inestabilidad crónica. Es decir, que en la lesión inicial se hayan roto varios grupos de ligamentos. Ojo, con un solo grupo de ligamento, el ligamento tibio-peroneo, el ligamento peroneo-astralino anterior es el más frecuentemente lesionable. Con un solo cordón de ligamento no se produce una inestabilidad crónica, pero si se rompen varios en cadena, el tobillo puede quedar muy inestable y producirse esguinces de repetición que requieran una cirugía. Y en ocasiones podemos tener una combinación de los dos factores, esguinces de repetición y además problemas interarticulares que produzcan dolor. De manera que un 5 o un 10% de los esguinces graves de tobillo pueden requerir cirugía por las complicaciones. La articulación estrella de partes blandas, en aquella en la que nos vamos a detener con más pausa y vamos a ver más datos de lesión, es sin duda alguna la rodilla. La rodilla es la articulación estrella porque se sacan muchísimas preguntas de rodilla. Y de rodilla vamos a ver que hay dos estructuras que son las dos más lesionables de rodilla y que están presentes en prácticamente todas las preguntas de rodilla que nos pueden hacer. Básicamente, en lesiones de rodilla nos van a poner casos clínicos en el que nos dirán que un paciente se ha torcido la rodilla, que X tiempo después de la torsión aparece mucho dolor, aparece un derrame articular, que ese derrame se pincha, que el líquido es de un color o de otro color, y nos van a preguntar ¿qué se ha roto el paciente? ¿Un menisco o el ligamento cruzado anterior? Esa es la pregunta del millón en rodilla que tenemos que saber responder. Y para eso vamos a hacer algunas reseñas a herramientas que debéis conocer para poder responder correctamente a esas preguntas. La torsión inicial suele ser muy común en los dos casos. Suele haber una rotación interna, un valgo de rodilla, y en la mayoría de los casos son mecanismos indirectos, es decir, es el propio paciente el que se autolesiona sin que exista un traumatismo externo, digamos, una patada de otro deportista. En esa torsión, en ese giro, se puede producir una lesión meniscal o una lesión del cruzado anterior. ¿Cómo hacemos para diferenciarlas? Bueno, pues hacéis una resonancia inmediata en el momento. Bueno, pues eso no es posible en el campo de juego, en un vestuario o tal. En los deportistas de élite se les lleva corriendo al hospital y se les hace una resonancia. Pero una persona de a pie como nosotros, ¿cómo podemos saber ese diagnóstico? Vamos a abrir dos historias posibles. Vamos a hablar algo de la lesión, de la historia natural de la lesión meniscal, y luego hablamos de la lesión natural o la historia natural de la lesión del cruzado anterior. ¿Cómo se produce una lesión meniscal en una rodilla? Se tuerce la rodilla, aparece dolor, un dolor moderado, llevadero, la rodilla no se inflama de repente, más o menos permite hacer una actividad normal durante unos ratos, la tarde esa, la noche esa, uno sigue haciendo sus cosas, sale a cenar, se da un paseo, se va a tomar una copa, se acuesta razonablemente bien, con molestia, pero la rodilla no se ha hinchado, y es a la mañana siguiente, cuando se levanta, cuando nota un dolor intensísimo, se mira la rodilla y se ve que la rodilla está hinchadísima, está a tensión con mucho dolor. A duras penas se ducha, con mucha cojera, mucho dolor, y tiene que ir a urgencias al día siguiente, fijaos el timing, lo importante que es, tiene que ir a urgencias al día siguiente porque tiene un derrame de tensión muy doloroso en la rodilla. Le ven los resis de trauma que están de guardia, le dicen tienes un derrame de tensión, tenemos que evacuarte el líquido y te vas a quedar nuevo. Le hacen una artrocentesis, evacúan el líquido articular en la rodilla y efectivamente se le quita el dolor y se queda feliz porque no le duele la rodilla. Le ponen un vendaje y le dicen que en un par de semanas hay que explorar la rodilla en frío para saber que se ha lesionado, porque ahora mismo en caliente cualquier movimiento, giro tal va a ser doloroso y no va a poder discriminar qué tipo de lesión ha tenido. Sin embargo, antes de irse de urgencias le dice
el paciente le dice al residente de trauma, oye, ¿y el líquido que me habéis sacado de la rodilla cómo era, por curiosidad? Pero quiero saber. Dice, mira, enseña la batea donde está el líquido y dice, el líquido es clarito, es líquido articular normal. Cuando hay líquido sinovial, articular normal en un derrame, y el derrame se ha producido al día siguiente de la torsión, estamos ante la historia natural de una lesión de menisco, una lesión meniscal. ¿Qué hacemos con esa lesión meniscal? A las 2 semanas se le explora, se le hacen un montón de maniobras para poder rotar, girar, extender, doblar la rodilla y le duelen. Maniobras que aprovecho para contaros que no hace falta aprenderse los nombres propios de las maniobras meniscales por algo que os voy a contar a continuación y que es muy sencillo de recordar. Pero hay un montón de maniobras meniscales descritas, no tenéis que aprenderlas, pero sí tenéis que aprender la maniobra que nos va a saber diagnosticar la rotura del cruzado anterior. Bueno, pues el paciente, imaginaos, tiene dolor con las maniobras meniscales, se le pide una resonancia magnética y la resonancia, al cabo de un mes, nos dice que efectivamente tiene una rotura en el cuerno posterior del menisco interno, que es la localización más frecuente de lesión meniscal. El paciente viene a consulta a ver los resultados de la resonancia. Han pasado 3 meses de la torsión y está bastante bien, no le duele gran cosa, no le molesta, hace deporte, está bastante bien. No todas las roturas meniscales requieren cirugía. Hay roturas meniscales que van bien, que pasan por la etapa de meniscitis, de inflamación meniscal inicial, que da dolor y inflamación y tal, y limitación, pero luego, al cabo de un tiempo, la inflamación mejora, se va, y el paciente hace una vida normal. Si el paciente tiene, sin embargo, derrames de repetición, dolor habitual, limitación con la rodilla, ahí sí podemos considerar hacer una cirugía artroscópica para esa lesión meniscal. Y lo que hacemos es una menistectomía parcial artroscópica, quitar el trocito de menisco enfermo, preservando la mayor parte del menisco restante. Esa es la historia natural de la rotura meniscal. Vamos a volver otra vez atrás y vamos a ver qué pasa cuando una persona se rompe el cruzado anterior. Torsión de rodilla, esa persona va a casa, tenía planes de salir a cenar esa noche, pero por la tarde lo pasa muy mal, se toma medicación, a pesar de la medicación lo pasa muy mal, se da una vuelta por el pasillo para calentar la rodilla a ver si es eso lo que le produce dolor, que se ha quedado frío, cada paseo es un infierno y la rodilla por minutos se va poniendo cada vez más hinchada. De manera que tiene que llamar a las 8 de la tarde a las personas con las que iba a cenar diciendo, imposible, me ha pasado esto, me tengo que ir al hospital, tengo un dolor terrorífico, no aguanto. Fijaos la diferencia de tiempos. Esta persona llega al hospital a las 9 de la noche del viernes, por ejemplo. Le ven los resis de guardia de trauma y le dicen, tienes un derrame a tensión, te lo vamos a evacuar, te vas a quedar nuevo. Le hace una artrocentesis evacuadora y el paciente se alarma porque ve el líquido de reojo y es todo sangre. El paciente tiene un hemartros. Se quita el dolor después de quitar el derrame, se le pone un vendaje, se le dice que hay que explorar la rodilla, entre comillas, enfriada, en 2 semanas y que las 2 semanas le van a dar en consulta. Pero el paciente estaba muy alarmado porque le han sacado de la rodilla y le dice, oiga, perdonad, me ha salido sangre, mucha sangre de la rodilla, ¿por qué es eso? Y le explican que la rodilla es una arteria pequeñita, minúscula, pero es una arteria que se llama arteria del ligamento cruzado anterior. Cuando se rompe esa arteria, aunque sea muy pequeña, el sangrado es arterial, hace chup, 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 y la rodilla se llena de derrame, se llena de sangre en cuestión de un par de horas más o menos. Cuando se rompe la arteria del ligamento cruzado anterior, se suele romper el ligamento cruzado anterior. Pero hay que explorarle con la rodilla más fría. A las 2 semanas, cuando en consulta ven su historia y ven su antecedente y cómo ha pasado todo, ya no van a explorar las maniobras de giro meniscales, le exploran la maniobra más sensible para explorar un cruzado anterior. Y esa maniobra más sensible para explorar un cruzado anterior consiste en agarrar con una mano la pierna del paciente, agarrar con otra mano el muslo del paciente y con la rodilla a unos 15-30 grados de semiflexión intentar llevarte hacia ti la pierna del paciente. Si la pierna del paciente se va fácilmente hacia el explorador, significa que el cruzado anterior está roto y no retiene. Si el cruzado anterior está íntegro, cuando intentas tirar de la pierna hay un rebote potente elástico y no te deja sacar la pierna, entre comillas, de la rodilla. Esta maniobra ha sustituido la maniobra del cajón anterior de toda la vida, porque es mucho más sensible para el diagnóstico de rotura del cruzado anterior. Y esta maniobra recibe el nombre de maniobra o test de Lachman. Lo tenéis en los manuales. Lachman, L-A-C-H-M-A-N, Lachman, fue un traumatólogo que describió esta maniobra y nos hizo un enorme favor a todos,
Porque fijaos, de manera puramente casual, las primeras 3 letras de su apellido, LAC, ligamento anterior cruzado. Ese es el segundo nombre, junto con Bankart, que ya hemos dado hace un rato, el segundo nombre que os tenéis que aprender sí o sí en esta videoclase de primera vuelta. Bankart y Latchman. Latchman es la maniobra que nos permite diagnosticar una rotura de ligamento cruzado anterior. Gracias a la maniobra de Latchman, no hace falta saberse las 40 y tantas maniobras meniscales que hay descritas. Si en una pregunta de examen nos dicen que la maniobra de Apley es positiva, o de McMurray o de Apley Jr. es positiva, menisco, menisco, menisco. Si nos dicen que la maniobra de Latchman es positiva o es patológica, rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Qué hacemos con una sospecha de rotura cruzado anterior? Resonancia, y si la confirma, requiere cirugía, prácticamente en todos los casos. La rotura del cruzado anterior es muy invalidante para cualquier persona, salvo que tengas un cuádriceps de fábrica descomunal, o si eres un deportista con un cuádriceps brutal, la rodilla te falla continuamente cuando tienes un cruzado roto y eso hace que sea una lesión muy incapacitante. Luego, la mayoría de lesiones meniscales requieren cirugía, casi todas, prácticamente todas, las roturas de cruzado requieren cirugía. El hombro es la otra articulación estrella dentro de las partes blandas que debemos repasar. Y en el hombro hay un grupo de tendones, en concreto 4 tendones, que maniobran o sirven para hacer 2 tipos de movimiento en el hombro: la ABD, la separación, y la rotación interna, llevar el brazo hacia la espalda. Los 4 tendones forman una estructura funcional que se conoce con el nombre de manguito rotador. Tenéis que saberos cuáles son los tendones del manguito rotador, porque son 4 y las preguntas de examen tienen 4 respuestas posibles. Seguro que en el bombo de preguntas del Ministerio todos los años hay una pregunta dando vueltas que dice: de los siguientes 4 tendones señale cuál no forma parte del manguito rotador. Y no nos van a poner el tendón de Aquiles como cuarto elemento para despistar, porque evidentemente sería muy fácil. Nos podrán poner probablemente, para despistarnos o equivocarnos, otro tendón que está por ahí por el hombro, pero que no forma parte del manguito rotador, que es la porción larga del bíceps. Por eso es importante que sepáis estos 4 tendones que forman parte del manguito rotador: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. ¿Qué más cosas importantes debéis saber de la inflamación, la tendinitis, la tendinopatía de este manguito rotador? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño inciso también aquí, un pequeño paréntesis, para explicarnos o para explicar qué hacer con cualquier tendinitis, algia, artralgia, cualquier cosa inflamatoria del aparato locomotor. Pues tenemos que actuar siempre de menos a más. Si nos mandan un paciente con una tendinitis de manguito rotador de 3 días de evolución desde primaria y no ha hecho ningún tratamiento, todos estaréis de acuerdo que no le vamos a poner una prótesis de hombro de entrada. El primer escalón de tratamiento de cualquier algia del aparato locomotor es analgésico simple. Oye, que el paracetamol no cura, no me fastidies. Paracetamol para una tendinitis de hombro. Bueno, el paracetamol cura y el tiempo cura también. De manera que todos hemos tenido alguna vez un dolor de cabeza, hemos tomado un paracetamol y se nos ha pasado. Bueno, pero eso se te pasa porque se tiene que pasar, no por el paracetamol. Bueno, pues habrá ayudado algo también. Pero el tratamiento inicial conservador es analgesia simple. Si la analgesia simple no es suficiente en unos días, segundo escalón, antiinflamatorio y gastroprotector. Y eso a veces también cura, se quita el dolor y no hay que hacer nada más. Si no fuera suficientemente eficaz, el tercer escalón sería hacer rehabilitación. Muchos pacientes mejoran y no hay que hacer nada más. Si no fuera suficiente, el cuarto escalón sería infiltrar el hombro con un corticoide, un anestésico local. Y si fuera muchos es suficiente, mejoran. Y si no fuera suficiente, el quinto y último escalón sería hacer una cirugía. Y esto es aplicable a cualquier patología del aparato locomotor, cualquier algia inflamatoria del aparato locomotor. ¿Qué debemos saber en el caso concreto de la tendinitis del manguito rotador, tendinopatía del manguito rotador? Si se cronifica el problema y no mejora con ningún tratamiento conservador, tenemos un conflicto, un problema con el manguito rotador. Los 4 tendones del manguito rotador transcurren dentro de un túnel dentro del hombro que se llama el túnel o desfiladero subacromial. Porque el techo es el acromion, el hueso del acromion, y entre el acromion y los tendones hay una bolsita de grasa. ¿Qué pasa si se inflaman los tendones y aumentan el volumen? Ese túnel es más ancho que alto, el roce en suelo-techo va a hacer que se inflamen más. Si rozan más, se inflaman más, si se inflaman más, rozan más, y tenemos un círculo vicioso de rozamiento e inflamación mayor. En esa situación, si se cronifica y no ha mejorado con ningún tratamiento conservador,
podemos hablar de tendinitis crónica de manguito rotador o tendinopatía crónica de manguito rotador, pero también lo conocemos con el nombre más técnico de síndrome de rozamiento subacromial. Síndrome de rozamiento subacromial porque hay un rozamiento y porque roza con el acromion que está arriba. Oye, en el suelo no roza, el suelo es elástico y no suele dar problemas, el acromion que es duro es el que suele dar problemas. ¿Y qué hacemos en estas situaciones cuando hay una tendinitis crónica de manguito rotador? Pues como veis tenemos un conflicto entre continente y contenido. Contenido que está muy engrosado y continente que es inelástico, que es el acromion y que roza. Pues una de dos, o disminuimos el tamaño del contenido para que no roce, y eso sería el equivalente a abrir el hombro y quitar lonchitas de manguito rotador como si hiciéramos un kebab, que no sé si será muy práctico o no, pero no suena biológicamente muy útil porque el manguito se debilitaría y no sería una cosa muy útil, podría romperse con facilidad. Y lo que hacemos de manera real es lo contrario, es aumentar el continente. ¿Y eso cómo lo hacemos? El acromion es muy grueso arriba, tenemos un techo muy grueso, y eso nos permite remodelar el acromion para hacer un acromion más amplio, quitar hueso arriba, y eso es lo que hacemos, que veis representado ahí por vía artroscópica. El síndrome de rozamiento subacromial mejora habitualmente cuando hacemos una cirugía que se llama acromioplastia, remodelar el acromion para dejar más hueco para ese manguito rotador. Si creamos más hueco y deja de rozar, ¿qué va a pasar después? Que al no rozar va a disminuir el tamaño y va a tener mucha más amplitud y el paciente va a estar feliz porque al mover el hombro ya no le duele. Esto es una patología muy habitual, prácticamente en todos los hospitales se hacen acromioplastias todas las semanas porque es una patología muy prevalente, especialmente en varones de entre 45 y 55 años de edad. Podéis pensar, bueno, y de tanto rozar, se puede romper también, puede haber una rotura degenerativa, puede haberla. Y el tendón que está arriba, por eso lo poníamos antes en mayúsculas, el supraespinoso. Si al rozar se rompe el supraespinoso, si el paciente es un paciente anciano no hacemos nada, no intentamos reconstruirlo, porque el tendón está tan degenerado que parece gelatina cuando intentamos dar un punto sobre ese tendón. Sin embargo, si es un paciente joven, tenemos que suturarlo, como veis ahí, por vía artroscópica, y esa sutura que veis ahí, que parece una cuerda de tender ropa, es la que utilizamos para poder suturar un supraespinoso que se ha roto en el contexto de un síndrome de rozamiento subacromial crónico. Seguimos avanzando en lesiones de partes blandas y vamos a dar algún detalle de la enfermedad de Dupuytren. Sabéis que la enfermedad de Dupuytren es una enfermedad de la fascia palmar de la mano, en la que se retraen los dedos, pero como veis en la imagen no todos los dedos retraen por igual, son el cuarto y el quinto los más afectados. Ojo, los tendones flexores están sanos, pero son también retraídos por la fascia palmar que se encoge. El Dupuytren no duele, no es una patología que duela, molesta en las fases de avance de la enfermedad, pero no duele. De manera que la cirugía que planteamos no se plantea porque haya dolor, sino porque el encogimiento sea importante como para no permitir actividades laborales, actividades sociales y manejo de la mano. ¿Qué tenemos que saber de la enfermedad de Dupuytren? La cirugía consiste en hacer una extirpación de la fascia enferma y eso se llama fasciectomía. Ojo aquí, bombilla encendida. No hay que confundir la fasciotomía, que es abrir la fascia en el síndrome compartimental, con la fasciectomía, que es extirpar la fascia en la enfermedad de Dupuytren. Cuando extirpamos la fascia, los dedos suelen ir a su sitio y se suele acabar el problema y suele haber final feliz. En Dupuytren tenéis que tener también presente una asociación lesional con otros dos nombres propios, otros dos epónimos. Y esto es muy poco frecuente, pero lo preguntan mucho también por esa asociación lesional. Un porcentaje de pacientes que tienen enfermedad de Dupuytren, si son varones, pueden combinar también una enfermedad de Dupuytren en el pene, que se llama enfermedad de la Peyronie, que lo estudiáis en urología. Y en el pene se fibrosan, se encogen la fascia de los cuerpos cavernosos. Y aquí en el pene, a diferencia de la mano, sí que es una enfermedad dolorosa. Si un varón tiene un Dupuytren y además una peyronía asociada, no os quepa duda que va a ir primero al urólogo y luego al traumatólogo, en ese orden. Y la tercera asociación que se puede dar con la enfermedad de Dupuytren es el Dupuytren de la planta del pie, que se llama Ledderhose, con 2 Ds y H intercalada. La enfermedad de Ledderhose es el Dupuytren de la fascia del pie. La fascia plantar, no la palmar, la plantar del pie, sufre también encogimiento, nódulos, y si esos nódulos son dolorosos, están en zonas de carga, pueden requerir hacer una cirugía.
Para acabar con las lesiones de partes blandas, quiero hacer mención a algo que no se nos puede escapar porque es la única patología en nuestra especialidad que ha sufrido un enorme incremento en incidencia en los últimos años. Tenemos hoy día el mismo porcentaje de artrosis de rodilla que teníamos hace 20 años, el mismo porcentaje de artrosis de cadera ahora que hace 20 años, pero sin embargo se rompen muchísimos más tendones de Aquiles ahora que hace 15, 20 años. Y todos intuís por qué es esto. La cultura de mantenerse en forma de personas de edades medias avanzadas, que de repente en 3 meses les entra la vigorexia y quieren correr una maratón sin haber hecho ningún ejercicio en 30 años. Bueno, pues esas personas desentrenadas que de repente quieren hacerlo todo demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado frecuente, son las personas que tienen más riesgo de que su Aquiles se rompa porque el requerimiento mecánico no está compasado con la capacidad biológica de resistencia de ese tendón. Cuando una persona tiene una rotura de tendón de Aquiles, viene a urgencias con dolor y viene a urgencias sobre todo muy contrariado. Te cuentan que estaban echando el partido de fútbol de empresa, que llevaba 10 años sin jugar al fútbol, y que en una carrera nota como le cazan por detrás, cae fulminado al suelo, y al darse la vuelta no ve a nadie, no había nadie a 20 metros cerca de él. Se lo ha roto él solo. Ese es el signo que se llama signo de la patada o de la pedrada que sufren estos pacientes, que experimentan estos pacientes. Mirad en la imagen como tenemos al paciente de cúbito prono, boca abajo en la mesa de exploración urgencias, y esta maniobra que veis ahí se llama maniobra o test de Thompson, con los televisores. Al apretar el gemelo del paciente, si el Aquiles está roto, el pie no se mueve. No tira del calcáneo el gemelo y el pie está inquieto, inmóvil. Está inmóvil y quieto. Si esto lo hacéis con la pierna contraria o con una de vuestras piernas, al apretar la pantorrilla, el Aquiles tira del calcáneo y el pie hace flexión plantar pasiva. Esta maniobra es muy determinante junto con el hachazo que se nota al explorar en la zona típica de rotura del tendón, que es la que señala la flecha, a unos 5 o 6 centímetros de la inserción calcánea. Esta maniobra es muy sensible para diagnosticar una rotura de Aquiles. Si tenéis alguna duda, se puede hacer una ecografía, prueba rápida, barata, sencilla de hacer, que puede confirmar que hay un hueco, un gap, hay un espacio en el que no hay tendón. El tratamiento de la cirugía, el tratamiento de la rotura de tendón de Aquiles es quirúrgico, salvo casos excepcionales de muy baja demanda física, en el que se puede hacer un tratamiento conservador. El tratamiento conservador se asocia con mayor incidencia de re-roturas nuevas que el tratamiento quirúrgico. Hasta hace unos años, en la mayoría de los países del mundo, de los hospitales del mundo, para reparar un Aquiles roto se abría tras encarar una buena herida, se juntaban los cabos del tendón y se suturaban. Problema, cuando abríamos una herida grande atrás, la piel tiene muy poca sangre, muy poco oxígeno en esa zona y con frecuencia se abría, había dehiscencias de la herida, se infectaba, problemas que al final acababan pagando con una menor o peor función del tendón de Aquiles roto. Desde hace ya unos 15 años más o menos en muchos sitios del mundo venimos haciendo cirugía mini-invasiva del tendón de Aquiles, que es la que veis en la imagen con unos agujeritos pequeños, metemos una aguja con hilos por dentro para poder unir de la misma manera que lo hacíamos abriendo, pero con unas heridas muy puntiformes. La ventaja de estas heridas es que es excepcional que se compliquen, permiten rápidamente poner al paciente a mover y relativamente rápido ponerle a cargar peso en una bota ortopédica, con lo cual la recuperación es mucho más cómoda, menos complicaciones y sobre todo funcionalmente mucho mejor perspectiva funcional. Hoy día, salvo casos de complicaciones excepcionales, los pacientes que operamos con roturas de Aquiles son capaces de volver a su vida previa, laboral, deportiva, incluso deportistas de élite, volver a competir a alto nivel de nuevo. En esta primera vuelta, los objetivos cuando hablamos de sistema nervioso son básicos. Y son básicos saber 2 o 3 cositas que son claves en sistema nervioso. Y ya ampliaremos con exámenes, con test, con simulacros y en la segunda vuelta hablaremos de cosas menos preguntables en el sistema nervioso. Pero hay algo que sí debéis saber en esta primera vuelta. El sistema nervioso tiene poco peso específico en el examen en general. Pero si alguna vez han preguntado algo o preguntan algo, muy probablemente tenemos muchas posibilidades de que sea alguna de las cosas que vamos a exponer ahora en esta primera vuelta. La primera situación que tenemos que ver es el tipo de lesiones que podemos tener en un nervio y cómo es su evolución. En un nervio periférico, vamos a poner un nervio que tengamos todos muy a mano, que es por ejemplo la rama sensitiva del nervio radial en el antebrazo. Si recibimos un golpe en ese nervio, un golpe banal, un golpecito, podría pasar que el nervio se atontara, se inflamara y de repente se durmiera.
y la zona de distribución de sensibilidad en esa zona estaría dormida un tiempo. Eso lo llamamos o lo conocemos con el nombre de neuroapraxia. Neuroapraxia significa edema o inflamación en torno al nervio, nervio anatómicamente intacto, nervio que deja de funcionar pero que va a reponerse, a recuperarse 100% bien, sin ninguna intervención externa. Hay que tranquilizar al paciente, decirle al paciente que va a tardar un tiempo en mejorar, pero que acabará mejorando sin ningún problema. Podemos hacer un electromiograma para confirmación de que efectivamente estamos en una neuroapraxia y es una lesión que cura sin ninguna intervención externa. La segunda lesión, de menos a mayor gravedad, significaría que en el golpe, ya un golpe bastante más enérgico, recordad que el nervio tiene la zona noble interna, que son los axones, y una zona externa de protección, la vaina de mielina, que es elástica, es una especie de plástico elástico. Si en un martillazo aplastamos el nervio, los axones pueden romperse por dentro y separarse, y la mielina puede recuperar su forma, como si fuera una tubería de plástico que recupera su forma, una manguera de riego, por ejemplo, que recupera su forma. De manera que los axones dejarían de funcionar, el paciente dejaría de tener sensibilidad distal, los axones degenerarían distalmente, lo que conocemos como degeneración valeriana, pero ojo, como la vaina de mielina está intacta, los axones van a volver a crecer dentro de la vaina de mielina a una velocidad de 1 milímetro al día. Esta lesión la conocemos con el nombre de axonotmesis. Recordad, si nos dicen axonotmesis, es que se han roto los axones. El pronóstico es muy bueno y la recuperación es completa. ¿Cuánto va a tardar en estar completamente recuperado? Pues vamos a calcular. Si desde la zona del golpe hasta la punta del dedo tenemos 175 milímetros y va 1 milímetro al día, pues vamos a tardar 175 días aproximadamente en tener una recuperación completa. No hay que hacer nada externo para recuperar eso. Se recupera 100% y sin problemas. Podemos hacer un electromiograma de nuevo para tener la confirmación definitiva. La lesión más grave, lo estáis imaginando, es la lesión que llamamos neurotmesis. Y esta lesión se produce en un corte de un nervio. Por ejemplo, los cortes de cuchillos jamoneros en Navidades. Es muy típico que vengan a urgencias pacientes que cortando jamón, se les ha ido el cuchillo y se han dado un corte en un dedo. Y en ese corte han dejado de sentir el dedo desde el corte hasta la punta del dedo, porque ha caído, se ha seccionado un nervio colateral de ese dedo. Se ha seccionado, se ha roto, se ha seccionado en este caso, tanto los axones como la vaina de mielina. Y esto ya es un problema, porque aquí la recuperación puede no ser completa. ¿Qué hacemos en esa situación? El tratamiento es una cirugía, se llama neurorrafia, sutura nerviosa. ¿Y qué hacemos en esa cirugía? No podemos suturar los axones. Son microscópicos, no podríamos ni con unas gafas lupa ni con un microscopio no podemos suturar los axones. Pero sí podemos suturar la vaina de mielina. Si suturamos bien la vaina de mielina, la orientamos bien, la sellamos bien para que no se nos meta tejido fibroso por dentro y lográramos convertir de manera ideal una neurotmesis en una axonotmesis, podría haber un crecimiento axonal de nuevo y volver a restituir la lesión. Pero esto no siempre sucede así. Cuando hay una neurotmesis, aunque se haga una buena reparación, en ocasiones se cuela fibrosis por ese sitio de reparación y la recuperación neurológica es incompleta. Pero a veces suficiente como para dar sensibilidad de protección, por ejemplo. También tenemos la posibilidad de hacer un electromiograma en caso de que tengamos dudas para comprobar el tipo de lesión que tenemos. El segundo punto importante en el sistema nervioso periférico que debéis conocer en esta primera vuelta es la neuropatía por atrapamiento más frecuente en todo el cuerpo humano, que sin duda es el túnel carpiano, con muchísima distancia respecto a cualquier otra. Túnel carpiano. Hay otras neuropatías por atrapamiento en las que insistiremos más adelante durante el curso, que pueden dar también guerra. Por ejemplo, la neuropatía del cubital en el codo, el codo del sábado noche, por ejemplo, que te quedas dormido con el codo encogido y te levantas con el cuarto y el quinto dedo dormidos y después de moverlo un rato se te pasa. La neuropatía del nervio femorocutáneo en la zona de la cresta ilíaca, que se duerme en la caráter del muslo, y en el pie, que es la neuropatía más frecuente después del túnel carpiano, es el neuroma de Morton, el neuroma que se produce entre el tercer y el cuarto metatarsianos del pie y que puede producir que se duerma el tercer y cuarto dedos también. Pero volvemos a nuestra neuropatía de elección en primera vuelta, porque es quizá la única rentable cara a preguntas de exámenes habituales, que es el túnel carpiano.
Vamos a ver cuál es el retrato robot de la persona que viene a nuestra consulta con un túnel carpiano, por ejemplo, derivada desde la atención primaria. Mujer de mediana edad que nos cuenta que lleva un año con sensación de hormigueos, parestesias, en el primer y segundo dedo de la mano derecha, por ejemplo, mano dominante derecha. Que durante el día, cuando está haciendo cosas con la mano, va bien, no va mal, no se le duerme. Pero que cuando lo pasa muy mal es por la noche. Por la noche se acuesta, se duerme normal, sin ninguna parestesia, y en lo mejor del sueño de madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, se despierta con la mano dormida, con esos dedos dormidos, y tiene que estar un rato moviendo la mano, haciendo puño y moviendo la mano para que se le despierte. Y ya se ha desvelado y le ha fastidiado la mejor parte del sueño. Y así día tras día tras día. Si el cuadro está muy evolucionado, aparte de la clínica sensitiva, puede haber clínica motora. El nervio mediano inerva la musculatura tenar y puede perder fuerza de pinza o de presa en la mano, y puede hacer cosas como, por ejemplo, que nos cuente la paciente que cuando se va a servir un café, la mano le falla y se le cae la cafetera o se le cae la tetera si se va a partir un té porque ha perdido fuerza en la eminencia tenar. El síndrome de túnel carpiano tiene una exploración clínica y una confirmación electromiográfica también. La exploración clínica del síndrome de túnel carpiano suele asociar varios gestos clínicos. Una, la maniobra de Tinel, que es percutir la zona del nervio mediano que pasa por el canal carpiano profundo en la cara volar del antebrazo, de la muñeca. Si al percutir produce sensación de parestesias que se irradian hacia el primer y segundo dedo, podemos sospechar que el nervio mediano está inflamado. La maniobra de Fallen, del rezo, que puede ser normal o invertida. Si hacemos una maniobra de Fallen en esta situación y dejamos que el paciente esté así durante medio minuto, como el nervio mediano que está irritable se estira, se le duerme en el primer y segundo dedo de la mano. Y la última maniobra, que es la maniobra de presión digital directa, si apretamos el nervio mediano que está irritable durante 30 segundos, el paciente nos cuenta que se le quedan dormidos el primer y segundo dedo de la mano. Todas esas maniobras son muy indicativas de que el paciente tiene un síndrome de túnel carpiano. Si tenemos dudas, hacemos un electromiograma. El electromiograma tiene falsos positivos y negativos, pero si la exploración y el electromiograma son concordantes, tenemos un diagnóstico de síndrome de túnel carpiano. ¿Cuál es el tratamiento que instauramos? El tratamiento siempre debe ser primero conservador antes que la cirugía. Muchos de estos pacientes, cuando les ponemos una muñequera semirrígida larga para túnel carpiano, que venden en cualquier ortopedia, la mantienen puesta cuando hacen actividades durante el día, que es cuando pueden inflamar más el canal carpiano, o para dormir por la noche, para que no se les doble la muñeca y no se les duerma el nervio mediano. Con eso muchas veces están mejor, mejoran, el nervio deja de estar tan irritable, se desinflama el contenido del túnel carpiano y mejoran y se pasa. Pero ¿qué pasa si eso no es suficiente? La cirugía es una posibilidad. En la cirugía, ¿qué hacemos? Abrimos el ligamento anular del carpo. Es el techo del canal carpiano por donde pasa el nervio junto con los tendones flexores de los dedos. Cuando ampliamos ese canal, el nervio se siente feliz porque se amplía la posibilidad de estar más amplio, más libre. El nervio deja de estar apretado y el nervio mejora. Y la sensibilidad retorna automáticamente a los dedos. Tarda algo más de tiempo en retornar, en devolver otra vez la fuerza a la parte de la eminencia tenar, pero la recuperación después de la cirugía, después del destrechamiento del ligamento anular del carpo, suele ser bueno en prácticamente todos los casos. Hay dos situaciones especiales que quiero que os suenen en el túnel carpiano, porque son especialmente propensas a poder caer en alguna pregunta mixta, de estas de mix, que tenemos preguntas en las que se os preguntan varias cosas diferentes. Hay dos situaciones en las que tenemos que ser muy cautos y no operar un túnel carpiano, aun cuando nos lo envíe el médico de cabecera porque ha probado tratamiento conservador y no ha mejorado. En ocasiones nos sentamos y vemos que la persona que tenemos delante, que tiene un túnel carpiano de larga evolución, que no ha mejorado con tratamiento conservador y viene, entre comillas, para operarse, tiene una cara y unas características muy especiales. Les pedimos una analítica con unos factores especiales y rápidamente damos con lo que tiene. Los hipotiroideos acumulan líquido en los canales naturales del cuerpo humano. De manera que si hay una persona con hipotiroidismo y un canal carpiano, un túnel carpiano importante, hay que mandarle primero al endocrino, le regulará sus temas hormonales, y cuando se mejore de su hipotiroidismo, el túnel carpiano mejora y no requiere cirugía prácticamente nunca. Y la otra situación transitoria en la que no debemos precipitarnos a operar un túnel carpiano doloroso es el embarazo. El embarazo se produce acúmulo de líquidos naturales
en los canales del cuerpo humano, sobre todo el canal carpiano. Es muy típico que al final del embarazo hay algunas embarazadas que tengan un túnel carpiano de libro. Con muñequera lo solemos mantener bien, y en el posparto se produce de nuevo una reabsorción de esos líquidos, mejora el túnel carpiano y no hay que hacer absolutamente nada más porque se cura. Recordad esas dos situaciones importantes en las que la cirugía no es el primer escalón de tratamiento cuando falla el tratamiento conservador, sino hay que hacer, en un caso, ajustes de medicación, los hipotiroideos, y en otro caso dejar pasar un tiempo en el caso del posparto. Abrimos el bloque de los niños, de la ortopedia infantil, y hay un grupo de traumatólogos que se dedican a nuestra especialidad a los niños, porque sabéis que los niños son un grupo muy especial, tienen lesiones especiales, formas especiales de enfermar, incluso los traumatismos son especiales en los niños. Los niños se caen y no se rompen nada, son de goma, mentira, los niños se caen y se rompen también como los adultos, sobre todo cuando están bajos de guardia, están ya desquiciados a última hora del día, se tiran la última vez por el tobogán, se caen y se rompen. Las fracturas en los niños, sabéis que pueden afectar a los cartílagos de crecimiento, a las fisis, y tienen connotaciones especiales. Si tenemos una afectación fisaria, puede que el crecimiento en esa fisis no sea ya normal o natural. Puede que no crezca la fisis, se produzca un cierre fisario que llamamos epifisiodesis y que no crezca más esa fisis, o puede cerrarse una parte de la fisis y no la otra y producirse un crecimiento asimétrico o angular y se produce un crecimiento con una deformidad que requiere un tratamiento. Cuando hay una fractura que está cerca de una fisis, la llamamos epifisiolisis. La epifisiolisis más frecuente en los niños se da, como veis en la imagen, en la misma localización que las fracturas de los adultos, en la muñeca. Esa imagen de esa muñeca, que tenéis un desplazamiento dorsal con la joroba en dorso de tenedor, si fuera un adulto le llamaríamos fractura de Coles, probablemente, pero en un niño, como es el caso, se llama epifisiolisis distal de radio. Es importante saberse bien la clasificación de las epifisiolisis según Salter y Harris. Hay 5 tipos de epifisiolisis. Vamos a descartar o apartar la tipo 5, que por una parte es la más grave de todas porque se produce un aplastamiento fisario y se acaba el crecimiento en esa fisis, pero la descartamos, la apartamos un poco porque es rarísimo ver epifisiolisis tipo 5 y cuando suceden no hay unanimidad sobre qué hacer con ellas. Y esto las hace muy poco preguntables en un examen. Sin embargo, ojo con las otras 4, porque las otras 4 existe un consenso universal sobre qué hacer con ellas. La tipo 1 y la tipo 2 van bien con escayola, la tipo 3 y la tipo 4 requieren cirugía. Y este consenso es universal en Madrid, en Hong Kong, en Tokio o en Nueva York. De esas 4, la más frecuente con mucha diferencia de las 4 es la tipo 2. La que veis en el esquema que tiene un fragmentito metafisario asociado. Luego, si la más frecuente con mucha diferencia es la tipo 2 y la tipo 2 va bien con escayola, podemos concluir que la mayoría, la inmensa mayoría de epifisiolisis van a ir bien con escayola. Como curiosidad, la tipo 1 y la tipo 2 la vemos con mayor frecuencia en la muñeca y la tipo 3 y la tipo 4 la vemos con más frecuencia en el tobillo. Pero ojo, el tobillo puede tener también una tipo 2. Luego, no os engañen con esto. Si os hablan de un tobillo, no penséis automáticamente en tipo 3 o tipo 4, sino que miréis la radiografía que os pone en la imagen o veis qué descripción os dan del tipo de epifisiolisis. Hay algunas lesiones que son típicas de la infancia y 2 de ellas son especialmente importantes, que son las fracturas que afectan al codo y al fémur, a la diáfisis femoral. En el codo hablamos de fractura supracondilia y no de epifisiolisis supracondilia, de húmero, porque en esa zona en la que se produce la lesión están lejos de las fisis. Las 2 fisis en el codo están en el epicóndilo y epitróclea y las fracturas supracondilias se suelen producir habitualmente en la zona de la metafisis distal del húmero del niño. La edad típica de la fractura supracondilia de húmero en los niños es la edad del no de los niños, la edad que están continuamente retando a los padres, 3, 4, 5 añitos, todo es no, es un tostón, no quieren esto, no quieren lo otro, pataleta continua. A esa edad, en la última vez que se tiran por el tobogán, toda la familia en la escalera del tobogán, abajo, intentando retenerles para llevarles a casa a rastras, se caen, están nerviosos, ya están muy cansados y ahí es donde hay alto riesgo de que se rompan. Luego es muy habitual, no es casualidad, que vengan estos niños en verano a la urgencia hospitalaria a las 9:30, 10 de la noche, ya cuando se los quieren llevar a casa,
se han caído, vienen llorando, sujeto el brazo, ves que tiene una deformidad y que tiene una fractura supracondílea de húmero. Cuando vienen a urgencias estos niños, lo primero que hacemos si sospechamos una fractura supracondílea de húmero es tomarles el pulso radial y el pulso cubital en la muñeca, porque la complicación más temible de una fractura supracondílea de húmero es que se doble, se acode la arteria humeral, que se llama también arteria braquial, y que no haya pulsos en el antebrazo. Todos habéis probado hacer una cosa muy sencilla alguna vez en la vida: manguera de riego, la dobláis, deja de salir agua, la estiráis y sale agua otra vez. Lo mismo le pasa a la arteria humeral. Cuando tomas pulsos y no hay pulso radial ni cubital en un niño que tiene una fractura supracondílea, corre y llévale corriendo a quirófano. No puedes esperar 6 horas de ayunas a que se pasen las ayunas para poderle operar esa fractura, sino tienes que llevarle corriendo a quirófano. En la inmensa mayoría de los casos estiras el brazo, lo dejas un ratito estirado para que la arteria se desacode, vuelve a tener pulsos y ya le tienes en quirófano y aprovechas para, como veis ahí arriba en esta diapositiva, para colocarle unas agujitas y una escayola. Se hace una reducción cerrada, es decir, no hay que abrir para colocar los fragmentos en su sitio, y cuando con el aparato de rayos ves que los fragmentos coinciden y están en buena posición, pasas 1 o 2 agujas de Kirchner, agujas pequeñitas, para poder fijar provisionalmente esos fragmentos. Le colocas una escayola y a esta edad, 3, 4, 5 añitos de edad, el hueso va que vuela. En 2 semanas ha consolidado la fractura, y en 3 semanas, por dejar un poquito más de margen, le puedes quitar las agujas y la escayola y puede empezar a mover el codo. Esto en un adulto sería impensable. En un adulto necesitaríamos placas y tornillos, un sistema de montaje muy grande, pero si en un niño ponemos placas y tornillos, las fisis pueden fastidiarse. La mayoría de las fracturas supracondíleas de húmero requieren cirugía porque están desplazadas. Si nos dijeran que hay una fractura sin desplazar, tratamiento conservador. Y la mayoría de ellas curan bien sin ninguna eventualidad. Pero siempre que hacemos una fractura supracondílea de húmero, hay que seguir al niño, esto es común a cualquier fractura o epifisiolisis en edad pediátrica, durante al menos 1 año, preferiblemente 2 años, para ver si las fisis de esa zona han sufrido o no han sufrido como lesión. La complicación aguda que decíamos más importante en una fractura supracondílea de húmero es la compresión de la arteria braquial humeral, pero la complicación crónica más frecuente o más importante es que se haya detenido el crecimiento en el epicóndilo, en la parte lateral, y siga creciendo la epitróclea, la parte medial del codo, y se nos produzca lo que llamamos un cúbito valgo, una deformidad del cúbito que estire el nervio cubital y dañe el nervio cubital, produzca una neuropatía cubital. Si esto pasa al año, 2 años de la fractura supracondílea, necesariamente tenemos que hacer una cirugía para reorientar el hueso, una osteotomía en el hueso que está mal, para poder poner el codo recto y que el nervio cubital se relaje y funcione bien otra vez. La otra fractura estrella en la infancia, en niños un poquito más mayores que los anteriores, hemos pasado la edad del no y entramos en la edad de la pelota, de no parar con la pelota. Esto es mucho más frecuente, este tipo de fracturas en varones que en mujeres, aunque ya sabéis hoy día que muchas chicas juegan al fútbol también, pero el retrato lo típico tradicional, la fractura diafisaria de fémur en un niño, era un niño de 6, 7, 8 añitos de edad que está jugando a la pelota todo el día, se le sale la pelota a la carretera, cruza sin mirar y le atropella un coche, le da un golpe en el fémur y se lo rompe. Cuando tenemos una fractura diafisaria de fémur en un niño, no podemos poner un clavo como en un adulto porque nos cargaríamos las fisis y dejaría de crecer ese fémur. Entonces, ¿qué método de tratamiento se ideó hace tiempo para tratar de manera lo más amable posible para las fisis una fractura diafisaria desplazada de fémur en un niño? La respuesta, la tenéis arriba en la imagen, se llama tracción 90-90. Colocamos una tracción transesquelética en el fémur distal, colocamos un sistema de poleas que los pasamos por arriba por la cama en un marco de Beller, en un marco de estas camas con dosel que habéis visto metálicos en las rotaciones de trauma, y colocamos unos pesos para que el fémur esté estiradito. Se llama tracción 90-90 porque fijaos en el esquema, la cadera está a 90 grados y la rodilla está a 90 grados. Esa es la posición mejor para que con las pesas el fémur se quede alineado y se quede en buena posición. Hacemos radiografías y de nuevo a esta edad el hueso va volando. En 2-3 semanitas se ha formado un cierto callo en el fémur. Callo que es suficiente para bajar al niño a quirófano, mascarillazo de anestesia, se le duerme, se le quita la tracción y se le coloca una escayola 2 semanas más. Y a las 4 o 5 semanas en total, sin operarle, entre comillas, sin meterle un clavo en el fémur, el hueso está sólido y fuerte para que el niño pueda empezar a caminar y hacer ejercicio.
y hemos librado las fisis, hemos permitido que las fisis sigan funcionando, con lo cual no debe afectar al crecimiento de ese hueso del niño. Solo en casos tremendamente difíciles de colocar, tremendamente difíciles de mantener con una tracción 90-90, podemos recurrir a lo que veis en la radiografía de fondo de la diapositiva, y es usar unas pequeñas agujas flexibles que llamamos clavos elásticos de fémur de niño para poder puentear la fractura, y esos clavos permite ponerlos por agujeritos que hacemos por encima de las fisis o por debajo de la fisis, fuera de la fisis, para no dañar la fisis. Lo hacemos en muy pocos casos, la mayoría de los casos van bien con la tracción 90-90. Y llegamos al bloque más complicado de ortopedia infantil, que es el bloque de cadera infantil. En el bloque de cadera infantil, yo os diría que hay algo imprescindible a saber, y es la edad de cada patología de cadera infantil. Porque cuando hay preguntas de cadera infantil, muchas veces se os pregunta que cuál es el diagnóstico, qué le pasa a ese niño o a esa niña que tiene un dolor en la cadera. Y siempre os van a dar el dato de la edad. De manera que si os llaman por un recién nacido, por un problema de cadera un recién nacido, os van a llamar porque el niño, la niña, vamos a hablar de niña porque es la única patología más frecuente en niñas que en niños, en mujeres que en varones. La niña es probable que tenga una displasia congénita de cadera o luxación congénita de cadera, o con el nombre con el que actualmente se le conoce de manera más formal o más universal, displasia del desarrollo de la cadera. Es decir, que una de las dos caderitas entra y sale con facilidad y se luxa con facilidad. Si nos dicen que el niño, vamos a hablar de niño a partir de ahora, un niño de 3-4 añitos viene a la urgencia con dolor en la cadera, no se ha dado golpe, radiografía normal, analítica normal, todo normal, nos estará hablando de una sinovitis transitoria de cadera. Diferente es que venga un niño de 7-8 añitos de edad a la urgencia con un dolor de cadera, peligro porque estamos en la edad del PERTES. Y por último, si viene un niño preadolescente, gordito, 12-13 añitos, con dolor en la cadera y no se ha dado golpe, probablemente estemos ante una epifisiolisis femoral proximal. Con este cuadro en mente de grupos de edad y patología, vamos a desarrollar un poquito más cada una de ellas, viendo cuáles son los aspectos claves, fundamentales que tenéis que conocer en esta primera vuelta. Imaginaos que nos llaman porque una niña recién nacida, los pediatras nos dicen que una de las caderitas entra y sale con facilidad. Recordad, maniobras de Barlow, out, sacar la cadera, ortolani, in, meter la cadera, positivas. Además, en trauma las habéis estudiado seguro que en pediatría también. Cuando tenemos esto, al nacer las dos bolitas del fémur son transparentes, son cartílago. Si hacemos una radiografía de esa niña recién nacida, no vamos a ver nada, absolutamente nada en las caderas. Luego, hasta los 3 meses de edad, tenemos que hacer ecografías para ver las bolitas de la cadera. Hacemos una ecografía confirmatoria y efectivamente una de las dos bolitas del fémur sale y entra sin problemas. ¿Qué tratamiento hacemos en esta edad? Pues lo que hacemos es instaurar un tratamiento para que la bolita esté siempre en su sitio y no salga y entre, que esté dentro de la articulación. Y eso se consigue utilizar un arnés de Pavlik, como tenéis ahí escrito. El arnés de Pavlik es un arnés que permite que las caderas estén en posición de ranita, que se llama también posición de seguridad o posición humana, para que la bolita del fémur siempre gire en el centro del acetábulo. Acetábulo que a veces es un poco inmaduro y que está un poquito plano. ¿Qué vamos a conseguir si la bolita siempre gira sobre la misma zona del acetábulo? Conseguimos que al girar, el acetábulo se vaya horadando y vaya englobando y vaya pudiendo abrazar mejor la bola de la cadera de esa niña pequeña. De manera que cada vez será más difícil que la cadera se salga. Y eso lo conseguimos gracias al arnés de Pavlik. Arnés de Pavlik que hay que mantener, habitualmente lo mantenemos unos 3, 4, 5 meses como mucho. En la mayoría de las ocasiones la bola ya no se vuelve a salir nunca y final feliz. Porcentaje pequeñito de casos que después de quitar el arnés de Pavlik, 5 o 6 meses de evolución, no ha sido eficaz y la bolita del fémur se sigue saliendo. Como veis en la radiografía del fondo de la diapositiva, porque a partir de los 3 meses ya podemos hacer una radiografía. En la radiografía veis que la cadera de nuestra izquierda, que es la derecha de la niña, está dentro y la otra, a nuestra derecha, a la izquierda del bebé, está fuera, está luxada. Y en esta situación, si el arnés de Pavlik ha sido fallido, 5 o 6 meses de edad, tenemos que llevar a esa niña a quirófano bajo anestesia, inyectamos contraste en la articulación con el aparato de rayos encima para ver qué pasa dentro de la articulación. Si al hacer una artrografía de la cadera vemos que no hay ningún obstáculo dentro de la articulación, que no hay nada que esté dentro que impida que la bolita se quede dentro, colocamos la bolita dentro de la articulación y le colocamos un yeso
como el que veis abajo a la derecha. Ese yeso en posición humana, posición de seguridad, es una medida más enérgica, más allá del arnés, para dejar la cadera absolutamente quieta dentro de la articulación. ¿Cuánto mantenemos esa escayola? Veis ahí que hemos abierto un ventanuco para que la niña pueda hacer pis y caca, y veis que es una niña cuando hemos abierto ese ventanuco. Es mucho más frecuente en niñas que en niños, como decimos. ¿Cuánto mantenemos ese yeso? Pues todo lo posible hasta que la niña vaya a explotar dentro de esa escayolita. Crece en una barbaridad y cuando la niña esté haciéndose un tomatito dentro de la escayola y ya le vaya a hacer daño en los bordes de la escayola, quitamos la escayola. Mes y medio, 2 meses como mucho no se puede aguantar mucho más una escayola porque crecen muchísimo. Pero en ese tiempo ya es suficiente para que la bolita se haya quedado en su sitio. Y la inmensa mayoría de las veces se queda en su sitio y no hay que hacer nada más con ello. Excepcionalmente, de manera excepcional, 7 u 8 meses de edad, si la bola se vuelve a salir, podríamos recurrir a ver qué pasa ahí dentro de la bola. Lo que hemos hecho hasta ahora es una reducción cerrada, no hemos abierto la cadera. Pero si hay algo que hay dentro que impide que la bolita del fémur se quede dentro, hay que ir a por ello. Porque estamos en la edad de que si dejamos la bola dentro, no va a haber problemas en la vida futura. Pero si la dejamos fuera, esa cadera va a quedar displásica y va a dar una cojera en la vida futura. ¿Qué hacemos en esta situación? Hacemos una reducción abierta de la articulación. Quirófano, anestesia, abrimos, llegamos a la articulación de la cadera. ¿Qué nos encontramos en la situación? Os cuento que eso es absolutamente excepcional. A veces hay restos embrionarios que tenemos que retirar, metemos la bolita en su sitio, cerramos la articulación y le colocamos otra vez un yeso como este para que se quede dentro para siempre. Y lo habitual es que hay un final feliz. Muy ocasionalmente, poblaciones marginales que nunca han tenido todo este control sanitario, nos traen a la niña que tiene 15 meses de edad y que gatea y que no camina. Y que cuando la ponen a caminar cojea y se cae. No ha tenido nunca controles. Esa niña ha tenido una luxación congénita de cadera que no fue diagnosticada ni ha sido tratada. Y cuando la traen al año y medio de vida, ya todo lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale. Pero ojo, hay que meter como sea la bolita del fémur dentro del acetábulo. Porque si la logramos meter con una cirugía, la capacidad de remodelación que tiene un bebé o un niño pequeño a esta edad todavía es enorme y va a permitir tener una cadera normal en la inmensa mayoría de los casos. ¿Y qué hacemos a estas edades? Hacemos osteotomías femorales de reorientación para que la bolita quede dentro del acetábulo, como veis en el esquema y en las radiografías, o en ocasiones, si el acetábulo es muy vertical, muy inmaduro, podemos hacer también aisladas o combinadas osteotomías de descenso acetabular. Como veis en esta diapositiva, lo veis muy bien abajo en el esquema, el techo lo hemos bajado para hacer un techo más horizontal y que la bola no se escape. En ocasiones combinamos las dos osteotomías, acetabulares y femorales, para conseguir una cadera que sea reducida y estable. Si conseguimos esto, no debe haber secuelas en un futuro. Si esto no se consigue, o la cadera ya está muy displásica, habrá una displasia, una artrosis, una cojera futura en esa articulación. Como os decía, es muy diferente, y vamos a hablar ya a partir de ahora de varones, que es más frecuente en niños, que venga un niño de 3, 4 añitos, 5 añitos a la urgencia, sin golpe le duele la cadera, le hacen radiografía y es normal, le hacen analítica y es normal, todo es normal. El diagnóstico en este caso es un diagnóstico de exclusión. Casi siempre en las 2-3 semanas anteriores ese niño ha tenido un catarrillo, una infección de vías aéreas altas, algo que generalmente es vírico y que ha producido que algunos de esos virus escapen por vía hematógena y colonicen temporalmente una de las caderas. Irritan la sinovial de esa cadera, se produce una sinovitis, un exceso de producción de líquido inflamatorio en esa cadera, algo que es completamente transitorio, por eso se llama sinovitis transitoria de cadera. Hay que tranquilizar a los padres, el tratamiento es conservador y únicamente sintomático, analgésicos, antiinflamatorios, no llevarle alcohol a la guardería 2 o 3 días, se les pasa y nunca deja secuelas. Fijaos que es un cuadro entre comillas banal, en un hospital público se ven muchos casos de sinovitis transitoria, sobre todo en la época de más catarros y más invierno es típico de este tipo de problemas. Pero ojo, muy diferente es que venga a urgencias un niño con 7, 8, 9 añitos con dolor en la cadera, que no se ha dado golpe, que tenga una radiografía normal, una analítica normal y no veamos nada raro, porque aquí estamos en la edad problemática, peligrosa del PERTES. Eso no quiere decir que todo niño con dolor de cadera tenga un PERTES con esta edad, pero no podemos dejarle marchar a casa sin hacerle una resonancia urgente. Porque si tiene un PERTES y no lo tratamos desde el primer día bien, las posibilidades de secuelas son mucho mayores. Cuando hay un PERTES, lo que hacemos es hacer una resonancia y nos llevamos la sorpresa desagradable de que una de las 2 bolas del fémur se ha quedado sin sangre, se ha quedado seca.
Sabéis que el PERTES es una enfermedad de origen todavía desconocido. Sabemos algunos factores que influyen, pero desconocemos por qué un niño de repente hace una enfermedad de PERTES y de repente una de las dos bolitas se quedan sin sangre. La isquemia ósea duele mucho, por eso el niño cojea y le duele mucho. El PERTES tiene dos fases, una hipovascular o avascular y una de rebote hipervascular, que se produce unas semanas después de la primera fase. El objetivo del tratamiento es diferente en cada fase. En la etapa avascular o hipervascular, el tratamiento es que no apoye, que no cargue peso ese niño, porque si ese niño carga peso en una bola del fémur que no tiene sangre, se va a aplastar, se va a achatar, y si se achata, la bola se quedará anesférica, displasia, artrosis, cojera y dolor futuro. Sin embargo, en la fase hipervascular de rebote, si dejáramos al niño en descarga, el hiperaflujo sanguíneo de la bola del fémur haría que la bola creciera y se hiciera ovoidea, se hiciera alargada. Entonces, de nuevo tenemos una displasia, artrosis, dolor futuro. En la etapa hipervascular de rebote, el objetivo fundamental es que el niño camina, corra, se mueva, que no pare, para que la bola esté continuamente girando y que la bola no se haga anesférica. Si al final de las dos fases la bola acaba redonda, final feliz, no habrá displasia, no habrá cojera futura ni dolor, pero si la bola acaba anesférica, mal asunto futuro. En el PERTES, algo que es muy rentable saberse son los factores de mal pronóstico del PERTES, porque las preguntas de examen tienen cuatro respuestas posibles y hay 5 factores de mal pronóstico. Esto da mucho jueguecillo para poder poner preguntas de examen respecto al PERTES. ¿Qué debemos saber de los factores de mal pronóstico del PERTES? Cuando viene un niño y diagnosticamos un PERTES, la familia te dice, doctor, esto puede ser grave, mi niño puede acabar cojo, y lo único que podemos decirles a priori es que es muy variable, pero que hay algunos factores que nos dan más papeletas que otros. Fijaos, la obesidad, si el niño es gordito, tiene más papeletas de tener problemas, más complicaciones, porque es más difícil que hagan bien la fase de descarga, es más fácil que la bola no acabe esférica. Otro factor de mal pronóstico es la edad de presentación. Hay PERTES más tardíos que otros. Es peor tener un PERTES que debuta a los 9 años que uno que debuta a los 6 años, porque a los 6 todavía la bola tiene un pelín de capacidad de remodelación, si queda en esférica. A los 9 años ya la bola no tiene capacidad de remodelación, si queda en esférica, se quedará en esférica de por vida. La inmensa mayoría de los PERTES lo vemos en varones, pero las niñas hacen PERTES mucho más agresivos que los niños. Luego, si es una niña, el pronóstico es potencialmente peor. El debut de la enfermedad. Si al iniciarse un PERTES, el PERTES debuta con mucho dolor, mucho flexo de cadera doloroso y un cuadro muy explosivo, peor pronóstico, PERTES más agresivo. Si el debut es más larvado, mejor pronóstico. Y por último, y lo más importante de todo, pero también lo más fácil de retener, la duración del PERTES. Desconocemos por qué pasa esto, pero hay PERTES cortos y PERTES largos. PERTES que entre las dos fases de la enfermedad dura 3 semanas, 4 semanas, luego fácil que la bola acabe redonda, y PERTES que duran 4 o 5 meses, larguísimos. Más posibilidad de que la bola acabe anesférica. Luego la duración es quizá lo que marca más el pronóstico de una enfermedad de PERTES. Sin embargo, si viene a la urgencia un niño preadolescente, gordito, 11, 12 años, que no ha hecho nada especial, no se ha dado golpe ni nada, y llega con mucho dolor inguinal, con la pierna, como veis ahí, en rotación externa, separaciones, la postura más cómoda para una cadera que tiene una patología interarticular, ¿nos podemos jugar un café de la guardia a que este niño tiene una epifisiolisis femoral proximal? Casi siempre son preadolescentes gorditos, y cuando hacemos una radiografía nos llevamos esta impresión que veis ahí representada en las imágenes. La fisis, el casquete polar de la fisis del fémur, se ha deslizado y la bola no está esférica. Si dejamos la bola no esférica, displasia, artrosis, cojera futura. Lo que intentamos, sobre todo en fase aguda, es intentar reducir la epifisiolisis. Llevamos al niño a quirófano, bajo anestesia, colocamos la bola en su sitio otra vez y hacemos una fusión de esa fisis, una epifisiodesis. Como veis ahí en la imagen de la radiografía, hemos hecho una epifisiodesis con tornillos canulados de cadera. Oye, pero están hechas las dos caderas. Bueno, pues aproximadamente la mitad de los casos de epifisiolisis en una cadera hacen la otra unas semanas más tarde. Luego, cuando tenemos una epifisiolisis femoral proximal, hablamos con los padres para explicarles que profilácticamente, ya que el niño está dormido y significa solo hacer 2 agujeritos en un lateral del fémur, podemos hacer una epifisiodesis profiláctica en la otra. Podéis pensar, bueno, le estáis fusionando la fisis, va a dejar de crecer por esa zona, ya en esa zona no hay crecimiento potencial, luego no estamos haciendo ningún daño en esa cadera.
Seguimos avanzando en problemas pediátricos, en problemas de ortopedia pediátrica. Mirad arriba a la izquierda esa imagen. Todos sabéis qué son esos pies, qué tipo de pies son. Eso tiene un nombre, se llaman pies zambos, pies equinovaroaductos. Fijaos los pies de la derecha, son los mismos pies, unos años más tarde, y no se les ha hecho ninguna cirugía. El tratamiento del pie zambo al nacer, del pie equinovaroaducto, es colocar yesos escayolitas secuenciales para desrotar y colocar el pie en buena posición. Y en la inmensa mayoría de los casos funcionan bien sin cirugía. El método de yesos seriados lo ideó y lo desarrolló y hoy es universal, todo el mundo hace lo mismo. Fue un español, se llamaba Ignacio Ponseti, murió hace unos años. Ignacio Ponseti fue un cirujano ortopédico infantil que trabajó en la Universidad de Iowa, donde tuvo que exiliarse en Estados Unidos, y él ideó este método que se ha convertido en universal. Y es un tratamiento ideal para, sin cirugía, poder tratar unos pies zambos y tener unos pies normales después en el futuro. Algunos pies zambos dan secuelas que requieren cirugía durante la niñez, durante la vida adulta, pero la inmensa mayoría van bien con tratamiento conservador con escayolas seriadas. Uno de los motivos más frecuentes de consulta en los niños en nuestras consultas de ortopedia son los pies planos. Te traen los padres al niño, a la niña, porque el niño tiene pies planos y ya los padres tuvieron pies planos y llevaron plantillas durante mucho tiempo, zapatos ortopédicos, y el niño va a necesitar plantillas y zapatos especiales. Bueno, pues ojo con esto. Si os hace una pregunta de cuál es el tratamiento del pie plano infantil flexible fisiológico, que no duele, el 99% de los pies planos de los niños no son dolorosos, el tratamiento es nada, abstención terapéutica. No hace falta poner plantillas, zapatos ortopédicos como se hacía hace 40 años. Hace 40 años todos llevamos plantillas y hoy día se ha visto que no tiene ningún sentido. El uso de plantillas, de zapatos especiales, no hace que un pie plano acabe con buen arco o al revés. No da ninguna trascendencia futura. De manera que hay que tranquilizar a los padres, decirles que es un tema que probablemente sea banal. La mayoría de los pies planos van recuperando y forman arco hasta los 13, 14 años, pero en ningún caso las plantillas sirven para formar arco. De manera que si una pregunta os dicen qué hacer con un pie plano o algo flexible, fisiológico, no doloroso, es nada, abstención terapéutica. Hay un porcentaje muy pequeñito de pies planos valgos que sí son dolorosos y problemáticos, y cuando tienes un pie plano valgo problemático y doloroso es porque es rígido, porque tiene una coalición tarsal. La coalición tarsal es la unión de dos huesos del tarso y esto sí puede ser doloroso y requerir cirugía. Pero la inmensa mayoría no tienen coaliciones tarsales. Y ya para acabar con la ortopedia infantil, de toda la tabla que tenéis de las enfermedades de la osteocondrosis, yo me estudiaría sobre todo esta, porque es la más popular y la más preguntada y preguntable, que es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Es un tema transitorio que afecta a la tuberosidad tibial anterior, a la fisis de esa zona, durante la etapa de crecimiento, niños, preadolescentes, jugadores de fútbol, dan impactos, el tendón rotuliano tira mucho en esa zona, se irrita esa fisis, tratamiento conservador, reposo, analgésico, antiinflamatorio, bajar la actividad deportiva, eso cura, no da secuelas y es quizá la más frecuente en nuestras consultas en niños de 12, 13 años de edad que juegan al fútbol y después de los partidos tienen mucho dolor en esa zona. La cirugía reconstructiva al adulto plantea qué hacer con aquellas artrosis terminales que no han respondido a tratamientos conservadores, a los escalones de tratamiento que hablábamos hace no mucho cuando hablábamos de tendinitis de hombro. Cuando un paciente ha probado todos los tratamientos conservadores, no ha mejorado y tiene una alteración, una articulación que está artrósica, el tratamiento más eficaz es colocar una prótesis articular. Las prótesis articulares que más se colocan o se utilizan son las de cadera y rodilla, con muchísima diferencia respecto a otras como el hombro o el tobillo o el codo. En un hospital medio, tamaño medio, se colocan unas 300 o 400 prótesis de cadera al año y otras tantas de rodilla por artrosis. Y en la inmensa mayoría de prótesis van bien y no dan ningún problema. Las complicaciones inherentes a cualquier aparato mecánico que funciona por fricción, por rozamiento, como es el desgaste, con los nuevos materiales, como los polietilenos, los plásticos de ultra alta densidad, han dejado de ser un problema. El desgaste es prácticamente nimio en una prótesis de cadera o de rodilla. Sin embargo, tenéis que conocer cuál es la complicación más importante de una prótesis articular. Y esa complicación más importante de una prótesis articular
es que pueda desarrollarse una infección. La infección de la prótesis requiere necesariamente su extracción. Cuando un germen infecta una prótesis articular y se agarra al metal, se hace indestructible. Por mucho antibiótico que le pongamos al paciente, no vamos a eliminar la infección salvo que extirpemos el germen quitando el metal al que está agarrado. De manera que cuando hay una prótesis infectada, da igual que sea de rodilla o de cadera, el tratamiento de esa infección se llama recambio en 2 tiempos. Este apartado, que casi no se preguntaba nunca en nuestra asignatura en el examen, ha sido muy popular en los últimos años porque una persona ilustre en nuestro país tuvo una infección de prótesis de cadera y en aquel momento todos los medios de comunicación explicaron claramente lo que había que hacer en una infección de prótesis, era muy gráfico, en el periódico te encontrabas todos los cuadros de que había que hacer una infección de prótesis, lo explicaban en la tele, en las tertulias se hablaba de qué hacer con una infección de prótesis. Ibas a un taxi y le pedías el desde al taxista infección de prótesis, te decía recambio en 2 tiempos. Todo el mundo sabía que había que hacer una infección de una prótesis de cadera y era hacer un recambio en 2 tiempos. ¿Qué es eso, un recambio en 2 tiempos? Se llaman 2 tiempos porque se hacen 2 cirugías para intentar erradicar esa infección. Primer tiempo quirúrgico, se lleva al paciente al quirófano, se abre, se quita la prótesis infectada, se manda a microbiología, se limpia, se lava estrictamente esa cavidad, tenemos un montón de aparatos muy galácticos para poder hacer toda esa limpieza. Y una vez que tenemos toda la cavidad tremendamente limpia, ponemos una prótesis de mentira, un espaciador de cemento que simula la prótesis original, cargada de antibiótico para intentar crear una bomba biológica y que si se nos queda algún germen por ahí dentro sea aniquilado por ese antibiótico que ponemos en la cavidad. Ese antibiótico se va a estar liberando durante los días después de la cirugía para intentar que no haya ningún germen. A pesar de eso, ponemos antibiótico intravenoso al paciente durante 1 o 2 semanas y luego antibiótico oral al alta. Hacia el mes y medio a 2 meses de ese tratamiento, ese primer tiempo quirúrgico, volvemos a repetir toda la batería de pruebas para comprobar si la infección ha desaparecido. Incluso llegamos a poder pinchar la articulación para ver si el líquido es negativo y todo se ha negativizado. Si todo es negativo, procedemos al segundo tiempo, por eso se llama recambio en 2 tiempos. Llevamos al paciente otra vez a quirófano, quitamos todo, lavamos, limpiamos como si fuera la primera vez, aunque veamos todo exclusivamente, perfectamente limpio, mandamos el espaciador de cemento con antibióticos que hemos quitado a microbiología, esperamos a que en microbiología nos digan, oye, no vemos bichos aparentemente, y le colocamos una prótesis metálica nueva, que debería ser definitiva porque ya no debería infectarse otra vez. Con eso podemos sobreponernos ante esa complicación y podemos conseguir que la prótesis funcione otra vez bien y que ya no se infecte más. Sería imprudente hacer un recambio en un solo tiempo porque la posibilidad de que quede algún bichito de nuevo que vuelva a ver metal y se vuelva a agarrar al metal existe y de esta otra manera se minimiza enormemente la posibilidad de una nueva reinfección. En el periodo entre los 2 tiempos de la cirugía, con el espaciador, con la prótesis de cemento que simula la prótesis original, el paciente puede dar pequeños paseitos para moverse en cosas básicas para el aseo personal, sentarse a comer, de manera que no tiene que estar incapacitado o inhabilitado en una cama hasta el segundo tiempo de la cirugía. Algunas otras alteraciones que tienen que ver con la cirugía reconstructiva del adulto, es decir, con las deformidades o cosas adquiridas que pasan en nuestras articulaciones que pueden llegar a ser susceptibles de una cirugía. El hallux valgus es otra de las patologías, quizá la más frecuente en la reconstrucción del adulto, mucho más frecuente que las prótesis, por ejemplo, las cirugías articulares. El hallux valgus, conocido vulgarmente como juanete, puede no ser doloroso y si no es doloroso, no hay que hacer nada con él. Este es un caso de un paciente que vino a la consulta porque tenía ese hallux valgus tan importante y no tenía dolor. Y si no tenía dolor, no le hicimos nada. Tenía que llevar un calzado un poquito más ancho, pero nada más. Pero si es doloroso, pues sí podemos recurrir a la cirugía. La cirugía que hacemos en un hallux valgus no es quitar, o como los pacientes dicen, me van a limar el hueso, no, porque eso no es suficiente, no funciona. Lo que hacemos, como veis en esta imagen, que es una imagen de radioscopia, de radiografía intraoperatoria, es hacer osteotomías. Modificamos con un corte el hueso para poderlo desplazar y poderlo colocar en una posición adecuada. Y cuando lo tenemos en una posición adecuada, usamos tornillitos pequeños que sirven para que se quede en esa posición y que no vuelva otra vez a reproducirse la deformidad. Todo el hueso que no es articular y que sobra creando el bulto, que se llama también bunion, el bulto, se puede quitar. Y eso hace que después de la cirugía el pie sea más calzable y no tenga esa deformidad. Pero recordad que es necesario hacer osteotomía, no vale con quitar el bultito nada más en un hallux valgus dolorosos.
La columna vertebral está dividida entre neurocirugía y trauma. En trauma os vamos a dar sobre todo dos aspectos importantes: qué hacer con las fracturas vertebrales y qué hacer con la escoliosis. Y es importante fijar bien unos conceptos que son sencillos, pero que son muy preguntables en exámenes. La fractura más frecuente en la columna vertebral suele darse en la región lumbar. Dos tipos de fracturas muy diferentes: las de fragilidad, que explicábamos cuando hablamos de las generalidades de las fracturas osteoporóticas en personas que con un traumatismo banal se les aplasta una vértebra, o fracturas en personas que con un traumatismo de alta energía, imaginaos una caída de culo desde una altura importante, una vértebra se aplasta y se rompe. Fijaos en el esquema a la derecha. Cuando una vértebra se aplasta y se rompe, tenemos unos criterios de cirugía versus tratamiento conservador que son sencillos de recordar. El más importante es el grado de aplastamiento de la vértebra. Para eso no hace falta una máquina sofisticada que nos mida el aplastamiento. En una radiografía lateral de columna, como la que intentamos representar en ese esquema, si medimos el muro posterior de la vértebra rota y el muro anterior de la vértebra rota, podemos saber aproximadamente el grado de aplastamiento que tenemos. Si el muro posterior mide 10 y el muro anterior mide 8, se ha aplastado un 20% esa vértebra. Si el muro posterior mide 10 y el muro anterior mide 3, se ha aplastado un 70%. Bueno, pues muy sencillo de recordar. El 50% del aplastamiento es lo que marca tratamiento conservador versus quirúrgico. Menos del 50% de aplastamiento, tratamiento conservador. Con un corsé la vértebra va a consolidar y no va a perder mucha altura. Más del 50% de aplastamiento requiere cirugía, y una cirugía que veremos luego consiste en hacer una fusión vertebral, hacer una artrodesis vertebral. ¿Algún otro criterio para saber si cirugía sí, cirugía no? Pues vamos a dar dos criterios más, también muy sencillos de recordar. Si al hacer un escáner en una vértebra rota y aplastada, vemos, como veis en esta imagen de corte de escáner, que el canal vertebral, el canal medular, se ha ocupado en más del 50%, de nuevo muy fácil de recordar, 50-50, 50% de aplastamiento, 50% de ocupación de canal. Si se ha ocupado en más del 50%, cirugía. Si se ha ocupado en menos del 50%, tratamiento conservador. Y por último, el tercer criterio, que es más de lo mismo respecto al aplastamiento: si en una radiografía lateral tenemos vértebra cuadradita sana la A, vértebra cuadradita sana la B y vértebra aplastada en medio, si trazamos una línea por el platillo superior y otra por el platillo inferior de la vértebra aplastada, como está aplastada, esas líneas son convergentes hacia anterior. Bueno, pues ese ángulo complementario de la convergencia, si es más de 25 grados, significa grave aplastamiento, cirugía. Si es menos de 25 grados, tratamiento conservador. Luego estáis viendo que es una regla sencilla de recordar. La regla del 50-50-25. 50% de aplastamiento, 50% de ocupación del canal vertebral, 25 grados de angulación. Luego esas son las tres referencias que tenemos que marcar para saber si el tratamiento es conservador o quirúrgico. La más importante de todas, la más preguntable, es el grado de aplastamiento. 50% de aplastamiento. Si no se cumplen estos criterios, tratamiento conservador, con un corsé va a ir bien el paciente. Si se cumplen estos criterios y les ponemos un corsé, la vértebra va a funcionar mal, se va a romper la lordosis lumbar y se va a convertir en una cifosis lumbar, y eso mecánicamente es un problema gordo para la columna y va a dar secuelas muy graves que van a ser más difíciles de reparar que si reparamos la fractura en fresco haciendo una artrodesis lumbar. Cuando la fractura cumple esos criterios de cirugía, hacemos una artrodesis con esas barras que veis ahí, esos tornillos, permite instrumentar la vértebra sana de arriba, la vértebra sana de abajo y la vértebra rota, y permite expandir la vértebra rota para poder recrear y reproducir una nueva lordosis lumbar que permita mecánicamente una mejor función de esa columna lumbar que ha sufrido una fractura vertebral. Las vértebras cervicales, sin embargo, rarísima vez se rompen por el cuerpo vertebral. Si se rompieran o se aplastaran por el cuerpo vertebral, hueso con hueso pega bien y podríamos poner un halo jacket, una halo chaqueta, para dejar el cuello completamente quieto, que no rotara ni no se flexoextendiera nada, para que el hueso uniera. Hueso con hueso une bien, en unas 4 semanas podríamos tener la vértebra unida, quitar ese halo chaquete, ese halo jacket y volver otra vez a funcionar. Pero sin embargo, las lesiones más frecuentes en columna cervical son las ligamentosas. Recordad el ejemplo clásico y ya muy llevado del esguince cervical. El latigazo cervical en un accidente de tráfico. Si hay una lesión ligamentosa grave,
no podemos fiarnos de los ligamentos con una inmovilización adecuada, sino que requiere generalmente cirugía en forma de artrodesis selectivas cervicales. Cuando el segmento móvil de la columna dices, bueno, la artrodesis le vas a dejar un cuello rígido, hace falta fusionar varios segmentos, más de 3-4 segmentos, para poder tener un cuello muy rígido. Cuando fusionamos uno o dos segmentos, el paciente va a mover el cuello, va a hacer una vida razonablemente normal después de la cirugía. La escoliosis es uno de los temas también potencialmente más preguntables en columna, en apartado de columna. Hay infinidad de escoliosis extrañas neurológicas que son muy poco frecuentes, yo diría casi imposibles si cae en una pregunta de examen, pero la escoliosis más frecuente en nuestro día a día en las consultas es la escoliosis idiopática del adolescente. Es la niña, vamos a hablar de niñas, es más frecuente en niñas que en niños, es la niña de 9-10 añitos que te la traen a la consulta porque en la revisión escolar han visto que tenía un poquito de curva en la espalda y los padres también ven que va un poquito torcida y quieren saber si tiene una escoliosis. Muchas de estas niñas las exploras en consulta, les haces un test de inclinación, un test de inclinación lateral, les mira la espalda y ves que están muy rectas, está muy bien. Le haces una radiografía y está todo perfectamente recto. Bueno, pues cuando le dices a los padres que no tienen escoliosis, a veces se enfadan y dicen, pues yo creo que mi niña está torcida, algo tendrá. Bueno, pues hay una cosa que llamamos actitud escoliótica, que no es una escoliosis verdadera, que se corrige bien con los test de inclinación, con los test de elevación en la espalda, y además que tiene una radiografía de columna en la que no hay curva y sobre todo no hay rotación. Para que una escoliosis sea una escoliosis verdadera, tiene que estar la espalda torcida y retorcida las vértebras para que haya ese doble componente de torsión y rotación. Pero hay muchas niñas que no tienen ese componente, que es una actitud escoliótica, y eso se pasa solo con la edad. Cuando el novio o la novia del niño o la niña les dicen estás torcido, estás torcida, automáticamente se ponen rectitos y ya dejan de tener esa actitud escoliótica de por vida. Sin embargo, la escoliosis verdadera, en la que sí hay una curva en el plano frontal en una radiografía de columna, es así que tiene que seguirse cuando se detecta en una niña, por ejemplo, de 9-10 años de edad. ¿Qué actitud tenemos? Cuando medimos el grado de la curva, los grados de angulación de esa curva, podemos tener varios escenarios posibles. Si la angulación es menor de 30 grados, lo ideal será hacer una observación. Hacer una observación y no hacer nada más con ello. Oye, pero a mí me tuvieron nadando hasta que me salieron aletas cuando era pequeño y tal, y es que tenía una escoliosis y tal. ¿La natación servirá? Bueno, pues sirve para tener al niño ocupado, los padres ocupados, pero tú puedes tener una niña que sea campeona de su ciudad de natación. Si su escoliosis es progresiva, va a progresar, o al revés, tener una niña que no pega un palo al agua, está todo el día tumbada, si su escoliosis no es progresiva, no va a progresar un grado. De manera que simplemente observación por debajo de los 30 grados. Si la curva sigue progresando en las revisiones que hacemos cada 6 meses más o menos y pasa de los 30 grados, peligro, porque es una curva progresiva que podría darnos guerra. La línea roja de la escoliosis está entre los 45 y los 50 grados, ahora os especifico esto. Pero si sigue progresando y pasa de los 30, significa que esa escoliosis puede seguir progresando y dar problemas. A partir de los 30 grados, el tratamiento de elección es colocar un corsé de termoplástico que le ponga difícil a la curva seguir progresando. Problema que hay a esta edad. Los niños están en la edad del pavo, los padres están en la edad del pavo también, y un corsé es muy difícil de llevar a esta edad porque es muy sacrificado, hay que llevarlo 23 horas al día, solo quitarlo para el aseo o para mover un poquito la espalda un ratito al día. En el cole se ríen de esos niños o las niñas que llevan un corsé, les llaman todo tipo de motes extraños, lata de sardinas, un montón de cosas crueles a esa edad, y el nivel de incumplimiento es mediocre muchas veces. Si la niña lleva el corsé bien puesto durante aproximadamente un año y pico, que es cuando más crece la curva en la explosión de crecimiento de esas niñas, en torno a la menarquia, la curva se puede mantener a raya. Lo que busca el corsé es que la curva no progrese. Lo que no hace un corsé es regresar la curva, es decir, un corsé no hace que una curva de 35 acabe en 20. Lo que hace un corsé es que una curva de 35 acabe en 35 y que no siga subiendo para no llegar a la línea roja. Y en muchas ocasiones con el corsé se consigue un final feliz. Porque si una niña acaba su edad de crecimiento con 17 años, madurez esquelética completa, Reiser 5 en la cresta ilíaca, 35 grados de curva, se va a morir de ancianita con 100 años con los mismos 35 grados de curva que tenía con 17. No va a progresar nada en la vida adulta. El problema es que si la escoliosis sigue progresando y pasa de la barrera de los 45-50 grados, y os pongo esa diferencia porque ese criterio ha variado recientemente, antiguamente era 50 grados, era más fácil de retener, pero hoy día se ha bajado un poquito la línea a los 45 grados de curva. Si pasamos por esa línea roja,
la escoliosis va a progresar 1 grado por año durante toda la vida del individuo, y esto es un problemón. Si pasa de esos 45 o 50 grados cuando llegan a la edad de crecimiento musculoesquelético final, 16, 17 añitos, y pasa de esa línea, hay que proponer una cirugía a esa niña o a ese niño. Si operamos la curva cuando son muy jovencitos, 17, 20 años, 22 años, todo es muy elástico y somos capaces de dejar la curva a 0 grados sin ningún daño neurológico, sin que pase nada en las raíces ni en la médula espinal, y final feliz. Si no se opera a esa edad, porque los padres no quieren, porque la niña no quiere, por lo que sea, como la escoliosis no duele, van haciendo vida normal y la curva va aumentando. Desarrollan una joroba atrás, una jiba, pero bueno, dejan de ponerse ropa corta, dejan de exponer los hombros al aire, les cuesta ir a la piscina en verano, pero van tirando año tras año. ¿Cuándo vuelven a la consulta otra vez muchas de esas personas que no han querido operarse su escoliosis? Cuando la escoliosis alcanza grados dramáticos de curva, como el caso que veis aquí, en el que una escoliosis terrorífica, una persona muy joven, con 40 años todavía, tiene una curva brutal, el pulmón derecho que veis ahí estaba colapsado, ya no le funcionaba, y había venido varias veces a urgencias con arritmias graves por compresión mecánica cardíaca. Estas personas mueren jóvenes de una arritmia, de una fibrilación ventricular grave, con 40, 40 y pico años porque hacen una compresión cardíaca mecánica. Y estas personas vienen a la unidad de columna llorando porque les hagan algo urgente porque ven que se mueren. Y a esta edad, con una columna rígida, en cuanto intentan estirar un poquito la curva, el neurofisiólogo que está monitorizando la cirugía les dice o paras o paraplegia. Se rompen las raíces, se rompe la médula, y a esta edad tienen que hacer una cirugía salvaje, una cirugía terrorífica para poder quitar algunas vértebras, poder intentar ganar algo de capacidad pulmonar y algo de capacidad cardíaca, una cirugía que tiene una morbimortalidad elevadísima. De manera que recordad que si la curva pasa de los 45 grados, en la adolescencia requiere cirugía y requiere una cirugía pronto, en los años siguientes, para que la columna esté elástica y sobre todo las estructuras neurológicas estén elásticas y flexibles. Para acabar con la parte de columna, vamos a ver un detalle importante porque es preguntable a futuro, aunque es un tema poco popular entre las preguntas de examen, pero creemos que es algo rentable de estudiar, que son las espondilolistesis. Una espondilolistesis es un desplazamiento anómalo de una vértebra sobre la siguiente que está abajo, y ese desplazamiento anómalo hacia adelante de una vértebra sobre la otra puede causar distintos problemas. Hay dos tipos muy diferentes de espondilolistesis, la que conocemos con el nombre de ísmica y la que conocemos con el nombre de degenerativa. Aquí ya tenemos una pequeña pista. La degenerativa se asocia con cuadros degenerativos, mayor edad del paciente. La degenerativa es típica de gente, de mujeres, sobre todo en edad avanzada, 70, 70 y tantos años. Sin embargo, la ísmica se da en jóvenes, en chicos y chicas jóvenes muy deportistas. Esos chicos y chicas jóvenes muy deportistas someten a su columna a un esfuerzo en una columna inmadura para que la columna todavía no está hecha, y sufren una fractura de estrés en la pars interarticular de la vértebra, atrás en la vértebra. Recordad que lo habéis visto en la carrera, torneos manuales, la figura del perrito degollado de la Chapelle. En las radiografías oblicuas, el perrito está degollado porque una vértebra está desplazada sobre la otra. Cuando detectamos una espondilolistesis sísmica, gente joven muy deportista que viene a la consulta porque les duele muchísimo la espalda y no les permite jugar, la clínica predominante es dolor sordo, con un dolor muy constante en la zona lumbar. Hacemos una radiografía y lo que podemos ver es que la L5 está desplazada sobre la S1. Fijaos la diferencia que luego veremos en la otra. En la otra es un nivel por encima. Fácil de recordar porque es más mayor, un nivel más alto. En la ísmica se da el desplazamiento L5 sobre S1, en la degenerativa es L4 sobre L5. Bueno, pues en estos chicos jóvenes el tratamiento conservador puede ser eficaz, pero si no es eficaz, existe la posibilidad de hacer una cirugía fijando ese segmento para que la espondilolistesis no dé problemas. Solo en caso de espondilolistesis muy avanzada, en lo que llamamos un grado 4, en la que la vértebra prácticamente está fuera de la vértebra inferior, puede darse clínica neurológica, pero tenéis que asociar la clínica de la ísmica, sobre todo dolor lumbar, más o menos intenso. Sin embargo, en la degenerativa, mujeres de edad avanzada, L4 sobre L5, el motivo de consulta es dolor lumbar también, pero sobre todo clínica neurológica, claudicación neurógena.
La persona que puede caminar unos metros, pero la vértebra se va desplazando cada vez más, la columna se estrangula, entre comillas, las raíces se estrangulan, las piernas no tienen fuerza, los músculos se quedan sin fuerza y tienen que sentarse con mucho dolor, descansan un rato, ponen el cuerpo hacia adelante para que el canal se ensanche un poquito, recuperan y son capaces de caminar los mismos metros que antes y se tienen que volver a parar. La claudicación neurógena es la presentación clínica más frecuente en la espondilolistesis degenerativa. Vamos a hablar ahora de tumores. Cuando yo estudiaba y preparaba el MIR, el tema de los tumores era terrorífico. Cada tumor era de su padre y de su madre, estaba en un sitio diferente del hueso, unos eran buenos, otros eran malos, unos eran una de otra. Era un tema muy poco rentable, pero porque lo teníamos muy poco sistematizado. Y además pensamos que nos iban a preguntar cosas muy dispares, ¿no? Bueno, realmente no hay preguntas extrañas en tumores, no las ha habido hasta ahora. No van a preguntarte qué tumor es más quimiosensible o más radiosensible. Bueno, puede pasar, que alguna vez pase, pero es todo muy improbable. Pero sin embargo, las preguntas que han hecho de tumores en los últimos años son fácilmente respondibles con unos conocimientos básicos de tumores que vamos a intentar apuntalar ahora en primera vuelta. En los tumores hay alguna cosa que debéis saber sí o sí, y es, por ejemplo, que el tumor óseo más frecuente en general es la metástasis, a cualquier edad la metástasis, que si hay un tumor óseo y sospechamos una metástasis, ¿dónde buscaremos el primario? Si es un varón en la próstata, si es una mujer en la mama, y si descartamos próstata y mama, los tres primarios que lanzan sus metas al hueso son pulmón, riñón, que riman, y tiroides. Son los tres que lanzan las metas al hueso descartados y a mucha distancia de próstata y mama. Otra pregunta de pim pam fuego que nos podrían hacer en tumores, de respuesta rápida, es ¿cuál es el tumor benigno primario del hueso más frecuente? Benigno primario del hueso es el osteocondroma, tumor que se da en las metáfisis fértiles de fémur y tibia, un huesecito en Monsai, si no molesta no hay que tocarlo y si molesta se puede quitar. ¿Cuál es el tumor maligno primario del hueso más frecuente? El mieloma. Puede decir, bueno, protesto, el mieloma es de hematología. No lo metas en trauma, sí, pero es que la médula ósea está en el hueso. Luego es un tumor óseo también. El mieloma es el tumor maligno primario más frecuente del hueso. Y la última cosa importante que debemos saber de tumores es la localización dentro del hueso, porque esto es quizá lo más rentable. En un hueso sabéis que hay epífisis, diáfisis y metáfisis, que unen las epífisis con las diáfisis. Hay dos tumores que son característicamente de localización epifisaria. El tumor de células gigantes, típico de mujeres mediana edad, pueden matar, el 1% en el momento de diagnóstico tiene una metástasis pulmonar, luego ojo, es un tumor temible. Y el condroblastoma, típico de varones jóvenes, no mata, puede ser agresivo localmente, pero no mata. Son los dos de asentamiento más frecuente en las epífisis. Las diáfisis tienen 5 tumores de asentamiento preferente. Y los 5 forman la palabra, el nombre de chica gemma, con 2 M's, Gemma. La G de granuloma eosinófilo. La E de sarcoma de Ewing. La M de mieloma. La otra M de metástasis. Y la A de adamantinoma. No os liéis con el adamantinoma, no busquéis por ahí cosas raras. Es un tumor rarísimo, diafisario, sirve para formar la palabra gemma y nada más. Los otros sí son muy frecuentes. Y todos los que no están en la gemma y no están en la epífisis están en la metáfisis. Todos los demás que os podéis imaginar son metafisarios. Bueno, pero dinos algunos, pues todo lo demás, quiste óseo simple, quiste óseo neurismático, displasia fibrosa, y dinos alguno gordo, grande de las metáfisis. El osteosarcoma y el primo hermano, el condrosarcoma. Esos son los dos metafisarios más temibles que tenemos que pensar cuando nos hablan de un tumor en la metáfisis. Siempre nos van a dar localización de un tumor, siempre nos van a dar localización de un tumor cuando nos pregunten una pregunta con un diagnóstico de tumores. Oye, ¿y algún dato más de algún tumor específico? Bueno, pues si os queréis aprender una cosilla más en primera vuelta, os diría que hay tumores que nos pueden decir que el lecho del tumor tiene calcificaciones como palomitas de maíz. Bueno, pues nos están hablando de un tumor que crea cartílago, un tumor de estirpe condral. Si nos dicen que hay un tumor en la epífisis en cuyo lecho hay calcificaciones, tenemos que pensar en un condroblastoma, razonablemente bueno, benigno. Si nos dicen que hay un tumor metafisario que tiene calcificaciones, echaos a temblar, porque estamos hablando de un
Condrosarcoma, peor escenario. Recordad que cuando hay un tumor maligno, el patrón de crecimiento es muy brusco, muy agresivo y rápidamente rompe la cortical, rompe el periósteo e invade partes blandas. No hay por qué saberse una por una todas las reacciones periósticas, pero sí saber que las reacciones en las que el periósteo intenta retener el tumor y crea muchas capas de periósteo para intentar retener el tumor, que al final acaba rompiendo el periósteo, nos indican un tumor maligno debajo. Recordad también 2 o 3 cosillas muy sencillas para cerrar esto, que tienen que ver con los tumores. El diagnóstico fundamental de un tumor de confirmación es una biopsia. La biopsia la debe hacer la persona que vaya luego a tratar o a hacer la cirugía del tumor, porque la biopsia es un trayecto contaminado y debe planificarse para poderla extirpar en el momento de la extirpación tumoral. Y aunque es extremadamente improbable que os pregunten qué tumores son más radio, más quimiosensibles, lo que es habitual es que la inmensa mayoría de los tumores malignos requiere un tratamiento multidisciplinar y en la mayoría de las ocasiones tenemos que combinar en distintos órdenes según el tumor y según la localización, quimioterapia, radioterapia y cirugía para intentar hacer un tratamiento integral del tumor e intentar que el paciente sobreviva al tumor. Recordad también como anécdota curiosa un tumor benigno que entre comillas parece simpático, pero no hace maldita la gracia tenerlo al paciente que lo tiene, que es el osteoma osteoide, que es el tipo de tumor que de carrerilla nos aprendemos en la carrera. Tumor que produce dolor nocturno, que calma con aspirina y que al hacer una radiografía y un escáner tiene un nidus, que es la imagen radiológica típica, y que si es muy doloroso, muy limitante, se cura, ya no extirpando el nidus como se hacía antes, quitando el bloque de hueso con el nidus, sino se liquida, se achicharra el nidus con una radiofrecuencia guiada por TAC. Y yo creo que sabiendo estos conceptos de tumores, tenemos muchas posibilidades de responder bien, la inmensa mayoría, espero que todas las preguntas de tumores que se pongan por delante. Bueno, pues finalizamos aquí la videoclase de primera vuelta. Espero que recordéis los imprescindibles de esta primera vuelta, los 2 nombres propios que os tenéis que saber sí o sí, como Bankart y Latchman. Recordad que la distribución es asimétrica, espero que sepáis los conceptos básicos de fracturas y complicaciones de las fracturas. Hemos dado un tiempo equivalente al volumen de preguntas MIR y a la importancia de preguntas MIR y nos hemos parado en algunos puntos claves que luego formarán parte de los imprescindibles o intocables en otros materiales didácticos y sobre todo una cosa muy importante, sabiendo lo que tenemos en videoclase primera vuelta, tenéis un porcentaje muy alto de la asignatura ganada. Sería muy pretencioso decir por nuestra parte que tenemos todo incluido porque hay cosas que no da tiempo a dar en primera vuelta. Para eso está la segunda vuelta, para hacer muchos más casos clínicos, situaciones menos probables, escenarios menos preguntables, menos frecuentes, para poder terminar de sellar, de marcar toda la asignatura de trauma. Si sabéis muy bien la videoclase primera vuelta, tenéis mucho ganado. Espero que eso os sirva para hacer muchas preguntas bien en los simulacros de aquí hasta el examen. Gracias por vuestra atención.